Ay, no tengo martillo, tengo bien, no tengo martillo. Se me va a pegar la cámara. No se le vaya a caer a Jenny la cabeza otra vez, por favor. Jenny, la primera zafaste, la segunda también, pero la No seas tercera. mal, no seas mal. Bueno, muy bienvenidos a esta nueva clase. Una bendición va a ser. ¿Qué les parece? Comenzamos orando. Amén. Mientras llega lo que faltan. Porque sabemos que Lore está de vacaciones. Sí. Así que bueno. Tiene un cero. 2 veces en el baño. Tiene un cero. El año 2 veces. Por envidia tiene un cero. Nada. Por la envidia que tengo. No hay que ser envidioso, hay que ser envidioso. Se me sale. Envidia santa, uno dice. Rambo saltó. Va a quedar el Rambo. El Rambo. Con la cámara, Juan, ahí. Ahí está. Bueno, comenzamos orando, ¿qué les parece? Amén. Sí. Cerremos los ojos y digamos, Señor, Padre y Dios, te damos las gracias por este tiempo, Señor, que nos permite juntarnos, Señor, como un grupo de tus hijos, Padre, alrededor de una mesa para aprender un poquito más de tu palabra, Señor, para conocerte un poquito más profundamente, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que estés abriendo nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Te pido que estés hablando tú, Padre, a través de mi boca, Señor, porque una palabra tan perfecta solamente la puedes dar tú, Señor, y se pueda llegar a comprender. Gracias, Señor, por todo lo que haces con nosotros, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que si hay alguien enfermo, que se sienta mal o cansado en este lugar, que tu Espíritu Santo le esté renovando la fuerza, Señor, como dice tu palabra, Padre. Ayúdanos, bendícenos, Padre. Apresura los pasos de aquellos que están por llegar, mi Dios. Bendecimos a todos los que están aquí en Montesanto, Señor. Todos los que nos miran por internet, nos miran después, también los bendecimos, mi Dios. Que esta palabra les sea de provecho. En tu nombre, Jesús, te glorificamos. Amén, Señor. Muy bien. Que Dios los bendiga mucho, bienvenidos. Ustedes saben que yo tengo un libro, el cual estamos haciendo, que es el libro del maestro, supuestamente. Porque a mí hay partes de su estudio que a mí no me aparece, pero sí le aparece a ustedes. ¿Sí? Hay partes que a mí me aparece y no le aparece a ustedes. Así que me gustaría que vayamos al libro, a la página número 28. Sí, pero él quiere que vayamos a 28. En la página 28. Hasta acá llegamos. Hasta el 28. Ah, hasta el 28. Hasta ahí llegamos. Ven que abajo dice, abajo de todos, ¿qué dice? Temas para los... No. Ajá, tema para los exámenes. Me quedé. ¿La tienen todos? ¿Tema para los exámenes? Tema para los exámenes. Escribe 50 a 100 palabras sobre cada uno de estos objetivos que estudió en este capítulo. Estudiando el libro de los Hechos, analiza el título, el autor y la fecha de Hechos. Analice 5 propósitos por los cuales Lucas escribió Hechos. Explique 2 de las 3 formas de resumir Hechos. Identifique 6 predicadores de los mensajes de Hechos. Este es el examen. Esto es para tarea para casa, no lo vamos a hacer acá. Tranquilo, no se pongan nerviosos. Tenemos para la semana que No viene. se pongan locos, Vale, tranquilos. Bubi. Igualmente está todo acá. Son fáciles. De 50 a 100 palabras significa que es total. Tengan más de 50 palabras y no más de 100. Explíquelo resumidamente, ¿sí? Es fácil, no van a tener problema. Lo pueden hacer, tienen 2 semanas para hacerlo. Bueno. Yo calculo que en 2 semanas vamos a terminar ya la segunda parte, o 3 semanas, pero en 2 semanas está bien para hacer pequeña práctica. ¿Sí? ¿Se entendió? Analizando el título, hay que analizar el título, si está bien el título o no, Pero quién es el ¿dónde autor. aparece? Sí, Sí. Acá adelante. Vos te aparece en el capítulo 20. 28. En la página 28, todo lo tienen ahí. Sí, no sé. Allá está. Lo pasamos al agua. Eso lo pasa. Claro, como todavía no comenzamos con esto, y yo no lo tengo. Yo tengo más. ¿Cómo? Lucas es el autor. El autor es Lucas, sí. Parece que sí. ¿Sí se animan? ¿Se animan, Julia, a hacerlo? Un papelito de 50 a 100 palabras, no sea mucho tampoco, muy extenso, como para tener un resumen, ¿sí? En 2 semanas tienen para hacerlo, así que tenemos mucho, pero mucho tiempo. Tarea para casa porque no me habla. Tarea para acá. Todo esto lo tengo aquí, tampoco 28 no lo tengo. Me voy a la escuela para no hacer más tarea. Pero es fácil, tienen 2 semanas en realidad. 2 semanas. 2 semanas, tienen mucho tiempo. Bueno, ¿les parece que comencemos?
Después tenemos muchas cosas para explicar. Quedamos en el capítulo número 2. Quedamos las fotitos acá, ¿se acuerdan? El foro, el lugar de reunión pública en Roma, el Coliseo de Roma y el Coliseo por dentro. El Evangelio se expandió de Jerusalén hasta Roma. Para fotitos ahí. Y ya vamos al capítulo número 2. Estuve viendo lo que resta y el segundo módulo son 61 páginas, creo. Son 4 capítulos. Así que el próximo es el doble de largo. Así que después ya calculo que la semana que viene los voy a mandar a hacer, ¿sí? Pero calculo que va a salir más o menos lo mismo, porque no están ni las carpetas, que las carpetitas salieron plata, ni la hoja de color al principio. Que eso fue lo que más encareció los apuntes. ¿Sí? Después calculo que va a ser más o menos el mismo precio, por más que sea el doble de páginas. ¿Se entendió? Sí. Bueno, capítulo 2. Desde la resurrección hasta Pentecostés. Hechos 1. Introducción. A las palabras de una persona se le presta especial atención. Estas siempre revelan... ¿La otra página? Sí. ¿Le gustó? Sí. Ajá. Revelan qué es lo más importante en el corazón del moribundo. ¿Recuerda las últimas palabras de Jacob, que se encuentran en el libro de Génesis, capítulo 49? Él reunió a todos sus hijos alrededor de su lecho. Cada uno de ellos se inclinó hacia adelante para no perder ni una palabra de su padre. La última palabra de Jacob permanecen en sus corazones por el resto de sus vidas. Las últimas palabras de José también fueron muy importantes. Y acá están las últimas palabras de José. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y hará llevar de aquí mis huesos. José antes de morir le dice a todos los descendientes: seguramente Jehová los va a visitar y nos vamos a ir de acá, llévenme a mí también. Aunque estén muertos, se llevaron los huesos de José. O sea que los huesos de José no están en Egipto. Los huesos de José fueron trasladados a Canaán. Iba el arca y después otro grupito con el sarcófago de José. Sí, por favor. ¿Sí? Yo vi un documental una vez sobre el tema de Egipto y encontraron en Egipto unas ruinas más o menos de ese tiempo de Moisés, que dice que había un mausoleo, estaba la tumba, estaba todo preparado, pero no había cadáver. Entonces se decía, y por las escrituras que había ahí, que ahí había yacido un gobernador muy importante de Egipto que supuestamente era José. O sea que las evidencias físicas están que José fue llevado de ahí, no estaba el cadáver. Era un, ¿viste cuando sacan el sarcófago? ¿Qué tal la momia? Ahí envuelto todo. Claro, pero no había hueso. No había hueso, no había nada. Porque eso no se desintegra nunca en los huesos. Sí, los huesos se hacen polvo en algún momento. ¿Sí? Las polillas, o se petrifican. Cuando no pasa eso, pues se petrifica, que ha hecho piedra. ¿Se O sea, lo no se hace polvo. robaron al cuerpo? No se lo robaron, lo llevó el pueblo. Porque no quedó resto de nada. Lo llevaron. Se lo llevaron. ¿Qué hace ceniza? Polvo. Cada polvo. Por eso mismo el Éxodo dice que se llevaron los huesos de José. Qué rico mate. Acá lo que quiere hacer hincapié el estudio es que las últimas palabras son importantes. ¿Sí? Las últimas palabras de José, así como las de su padre Jacob, fueron trascendentales. Pero, ¿qué podremos decir acerca de las últimas palabras de Jesucristo? ¿Sabemos los cristianos que había en su corazón antes de partir? Cristo les apareció a los discípulos por 40 días después de su resurrección. Durante este tiempo, Él les dijo sus últimas palabras en la tierra. Dale acá. Uy. Perdón. 40 días. Vamos a hacer una línea de tiempo. Vamos a empezar a analizar. Esta es una línea de tiempo. Luego tenemos la cruz. Acá vamos a arrancar con la cruz. Jesús pasó 1, 2, 3 días y resucitó. ¿Sí? Vamos a poner la R de resucitó. Después de ahí pasaron 40 días. Y después fue llevado, acá volvió otra vez al cielo. Bien, ¿qué tendrá que ver esto? Es importantísimo esto. Nosotros sabemos que Jesús fue entregado en la fiesta de
¿Alguien sabe qué fiesta fue entregado? Pascua. Pascua. Muy bien. En Pascua, Israel tiene 7 fiestas importantes en el año. 7. La primera, que comienza el año, es la de Pascua. Jesucristo fue entregado en Pascua. Después pasado, la segunda fiesta, eso lo podemos encontrar en Levítico, capítulo 23. ¿No ve nada? ¿Igual? ¿No tampoco? Fíjate que hacer letras más grandes, me parece. Ah, ya. Acá puse cielo. 40 días. Jesús, 40 días, Jesús fue al cielo. Escuchen esto que es importante. Primera fiesta entonces, Pascuas. Ajá. Después de las Pascuas vienen algo que se llama los panes sin levadura, que duran 7 días. Después, una vez de la Pascua hasta Pentecostés, que es la siguiente fiesta, tiene que pasar exactamente 50 ¿Qué días. dice ahí abajo? No, ¿Qué dice? 40 días. Pascua. Pascua hasta Pascua. Pascuas. Ah, Hasta Pentecostés hasta Pentecostés hay 40 días. hay 50 días. La segunda sigue. La segunda sería Pentecostés, la segunda fiesta. Esta es Pascuas. Después vienen los panes sin levadura, que no importa, son los panes. Hace que Alicia trate que se está más cerca. Los 40 días Jesús fue llevado al cielo, 50 días viene Pente. No, es María. Acá cerca. Ahí hay 40 Si la días. otra se me- En el otro 50 dijiste. Claro. Se me rompió, se me salió el vidrio. Bien. Sí, No, que me explique porque no se ve. Querido. no se ve, pero ¿por qué no se ve? ¿El No reflejo? que no se lee. Ahí, Está muy lejos. ahí, Ahí se ve. ahí. Panes. Me parece que no ve a Alicia directamente. Ah. Vamos a hacerlo más grande para. Panes. Vamos a tratar de hacerlo más Bueno, grande. panes. Vamos a hacerlo más Panes. grande. Ya se me ve panes. Panes. Acá está panes con el... Vamos a hacerlo más grande. Cualquier cosa lo hacemos. No, veo. No lo voy a hacer tan largo, lo voy a hacer más cortito. ¿Va? Bueno, esa es la cielo. No está mirando 40 el pizarrón, días. Pues, mirando el Con queso. Bien, Con queso. Sí. tenemos la cruz. Lero. bueno, la cruz. La cruz es Cruz sí la viste. Sí, Pascu. ¿Sabes? por eso lo hago bien Ah, grande. pero ahí te mando. Pascuas. Hermano. Jesús fue entregado en Pascua. Pasó un día, murió y estuvo 3 días más. O sea que pasaron 4 días. Ah, acá pasó. 1, 2, 3, 4 días. Y acá estuvo la resurrección. 4 días pasaron de las Pascuas a la resurrección. Sí. Claro. 4 días. ¿Entendiste, Ale? Sí. 4 días. 4 días pasaron. Dice la palabra de Dios que se le apareció 40 días el Señor a toda la gente por ahí. Después fue llevado al cielo. 40 días. ¿Van siguiendo? Sí. Sí. Bien. De las Pascuas a la siguiente fiesta judía, importante que es Pentecostés, tiene que pasar 50 días. O sea, un poquito más. Estos son 50 días. Y acá empieza Pentecostés. Porque Pentecostés es una fiesta judía. Va más allá del hecho de lo que pasó en ese momento, que lo leemos en el libro de Hechos, que es el momento en el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Pentecostés también es conocida como la fiesta de las cosechas. O la fiesta de las semanas. Levítico, ¿cuánto habías dicho? 23, ahí tenés todo. O sea que podemos decir que Jesús se fue a los 40 días, más 4, 44. O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron solo los discípulos? 44 días. Ahora no estoy explicando bien. Desde que se fue al cielo Sí, hasta el Pentecostés. hasta Pentecostés, que son 50 días después. ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos solos? 50 días. No. No entiendo. 50 más 40. Jesús se le apareció Ahora entiendo. Ah, y de que se le apareció Jesús estuvo 40 días con ellos. Sí.
Y el Pentecostés es de la Pascua 50 días después. ¿Sabes cuánto tiempo tuvieron los discípulos solos? A ver quién me da la fecha. 53. No, 10. no, 56. No, No. 46. no. No, sí eran, Solos. 4. eran 4 días los que Por que murió. Eran Ajá. 4 días los que murió. Son 50. Quedaron 40. El restante. Claro, pero por el Espíritu Santo. No, Espíritu Santo no. Vamos de nuevo. Repetí la vuelta, ¿eh? Vamos de nuevo. Jesús muere acá. Sí. Pasaron 4 días. 4. Tenemos la resurrección de Cristo, dice que fue visto 40 días. 40 días. Pentecostés viene 50 días después de Pascua. O sea que ¿cuánto tiempo estuvieron los discípulos sin Jesús? Sencillo. 50 días después de Pascua. Claro, 14 días. 50 días después de Pascua viene Pentecostés. 14 días. Después de la resurrección, dice que estuvo 40 días Jesús acá. Sí. O sea que nos llegó de los 40, nos llegó a los 50. Acá hubo un tiempo donde estuvieron solos. ¿Cuántos días estuvieron solos? 14 días. 10. No. 13. 11. No. Vámonos. 40, 41, 42, 43, 44. 7 días estuvieron solos. 7. ¿Cómo? 7 días. Ujú. Claro. Porque Sí. Pentecostés es 50 días después de la resurrección. De Pascua, no de la resurrección. Ah. O sea que me tenés que contar estos 4 días también. Son 4 más 40, 44. 44. O sea que son 6 46. 6 días. Ah, de los 50. Ah, ¿Se entendió? bien, medio. Otra vez. No, yo no entendí. Y eso que esto es la fácil, ¿eh? Ahora viene lo difícil. La de Pentecostés es una fiesta que viene justo después de 50 días después de Pascua. ¿Había que restarle entonces? Entonces son 50 días después. De Pascua, la crucifixión, hasta Pentecostés pasaron 50 días. Jesús, después de resucitado, estuvo 40 días con ellos. O sea que hubo algunos días donde estuvieron solos. Que fue cuando Pedro levantó a Matías, ¿se acuerdan? Que estuvieron solos ahí, orando en el templo. Para suplantar a Ujú, Judas. exactamente. 40 días con Jesús, más los días que estuvo 6 días. muerto, 40 más Y los- 4, 44. 44. 6 Para días. llegar a los 50 son 6. ¿Entendieron? Ajá, sí, ahora entendí. ¿Quién lo entendió? Claro, yo sumaba 40, 44. Yo sumaba Me los días faltan que unos no. números ahí para entender. ¿Qué te falta? De los 40 eso entiendo. De Bien. los 4 días de ese de ahí también, pero de ahí de la flechita, de esas 2 flechitas, ¿qué días no estuvo ahí? No entiendo. Jesús se fue a los 40 días. Sí. De ahí Después a de los haber 40 resucitado. días tenés que restarle los Sí. otros días. ¿Mm? Los 10 días de O sea que no llegan a 50. O sea que hubo un tiempo que estuvieron solos. Claro. Sí. Pero no es desde la resurrección, sino desde la Pascua. Tenés que sumarme estos 4 días que no estuvo Jesús. ¿Tampoco? ¿Para qué lo procesa? ¿Cómo de no? Sí, no es matemático eso. No es matemática, es 4 más 3. Es matemática. 4 más 4. No, pero quiero 40 más entenderlo. 4, Entendelo. 44. Claro. 50. Te quedan 6 días. Claro, te Te quedan quedan 6 6 días días en colgados. el aire. O sea que 6 días estuvieron los discípulos solos y es lo que vamos a ver ahora. Esos 6 días solos. Bueno, es esto lo que les quiero explicar. Después de Pentecostés, ¿Y para qué tanto miedo si no nos va a explicar eso? porque esto no era espectacular, escuchar lo espectacular de esto. Nos estaba saliendo humo de la cabeza. Pero son tomador. No, pero. Yo con las matemáticas Esto- pero... No, es esta en matemáticas. Si yo te supone que soy excelente en matemáticas, pero acá es 0, ¿eh? ¿Pero se entendió ahora o no? Sí, ahora ¿Entendieron entendimos. todo? Ahora entendí, sí. Bien, bravo. De Pentecostés, la próxima fiesta importante que viene se llama la fiesta de las trompetas. Pero que lo hagan chiquito, pero no me entra así. La fiesta de las trompetas. Después viene el día del perdón, el Yom Kippur. Después viene fiesta del perdón. Después vienen las cabañas. Fiesta del perdón se llama. El día del perdón. Día del perdón. Después el tabernáculo. Día de perdón. La quinta. Tabernáculo. O Sucul, algo así, es Sucul. La fiesta de las Son 7. Son 7. trompetas. Día del perdón. Día del perdón. Las 7 fiestas solemnes. Y día de los fiesta de los tabernáculos. Pasa que acá están los pares de levadura.
Día de perdón. Son 7 días acá después de Pascua. Esa de los tabernáculos, cuando pasaban de vivir de las tiendas a las casas, Claro. en Babilonia. Claro, es una fiesta, no, ya se celebraban en el desierto también. ¿Por qué es importante esto de las fiestas? Escuchen esto. Pascua, Jesús fue crucificado. ¿Se acuerdan que Pascua ya había pasado en Egipto? ¿Se acuerdan qué significa? ¿Qué significa Pascua? Pasar por alto. Pasar por alto significa. Fue la noche donde salió el espíritu de muerte y mató a todos los primogénitos en Egipto. Solamente aquellos que habían matado al cordero, que le habían puesto en sus tinteles, fueron salvos. No entró ahí. Nuestra Pascua es Jesucristo. Ese día que murió fue entregado ese cordero pascual que es Cristo. O sea que ya Pascua ya pasó. Después de Pascua viene Pentecostés. Pentecostés es el tiempo de las primicias. Es la fiesta de las primicias. O de las cosechas también se llama. En esa fiesta es donde se traen los primeros frutos Sí. al sacerdote. Entonces el sacerdote lo que hace es prenderle fuego, Una ofrenda. tiene que hacer una ofrenda, todo eso. Ya los primeros frutos somos nosotros. Nosotros somos parte de Pentecostés. Nosotros somos los frutos del Señor. Ese día cayó fuego del cielo, se lo voy a explicar cuando llegue ese momento, y ese fuego del cielo, que fueron vistos como lenguas, arriba de la cabeza de cada uno de los que estaban ahí, los 120, es el fuego del cielo que Dios mandó como aceptando esa ofrenda. Hechos 2. De hecho, 2. ¿Lo van siguiendo? Pentecostés ya pasó. Ahora viene la fiesta de trompeta. Esa es la que estamos esperando, la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es el momento donde van a sonar esas trompetas y nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos Levantar. Arrebatado. arrebatados en el aire. Estamos esperando la fiesta de las trompetas. Para nosotros tiene un nuevo significado. eso. Para nosotros es un significado espiritual. No, para nosotros tiene el verdadero significado. Eso era una visión. Eso era un simbolismo de lo que va a venir. Nosotros tenemos el verdadero significado. ¿Entendés? Pentecostés, el tiempo de la fiesta de las trompetas. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en el aire y recibiremos cuerpos glorificados, día del perdón. Y después tabernáculo serán nuestras casas allá en el cielo. Todas las fiestas judías importantes tienen que ver con lo que va a pasar con nosotros. Ya pasó Pascua, ya pasó Pentecostés, estamos esperando la fiesta de las trompetas. En cualquier momento llegará, sonará esa trompeta y seremos arrebatados en los cielos. Después, mientras estemos allá en el cielo, en día del perdón, seremos glorificados. Nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria, día de perdón. Con toda nuestra parte pecaminosa ya va a ser perdonada, va a ser descartada. Y después viene Sukkot, o los tabernáculos, que era una fiesta judía donde una vez por año todos tenían que salir al campo y con enredadas, con la fiesta de las enredadas se llama también, tenían que hacer casitas y vivir ahí abajo durante un día, o una semana creo que era. ¿O fiesta de qué? De enredada. Mucho lío, ¿no? No. Bueno, yo entendí. ¿Entendieron todo? ¿Qué dice abajo? Sukkot se llama. No, Sukkot. Sukkot es el chocolate. Está rico. Sukkot. Fiesta. Sukkot, algo así era. ¿Y la séptima cuál es? No tiene que ver con nosotros. No, todas esas son. ¿Será? ¿A vos cuánto te falta? A ver. Falta una. Dijiste 6. Fiesta. Pascua la primera. Pentecostés. Panes sin levadura. Panes sin levadura. Fiesta de la. No, pero la segunda es panes sin levadura. Primera es panes sin levadura. La primera es Pascua. Después tenemos panes sin levadura. Después tenemos una que se llama la de la cosecha. Después te viene Pentecostés. Siguiente paso es ser 2. Exactamente. El tránsito aéreo más. Mirá, en el Levítico 23 los tenés todos. Acá, Levítico. 23 están bien claritas cada una de las fiestas. Eso es lo que le daba Moisés a ellos. Y Levítico, ¿cuánto? 23. Todo. Entero, todo entero. Ahí están las 7 fiestas solemnes de Israel. La cuestión es que de estas solamente 3 tenían que ir una vez por año a Israel. Pascua, Pentecostés y trompetas.
Tenían que peregrinar directamente a Israel. O sea que nos muestra la importancia de que son estas 3 fiestas, que ya pasaron 2, falta una, por lo demás serán en el cielo. ¿Sí? ¿Entendieron? Gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender que el año judío empieza acá, en Pascuas. Ese es el primer mes para ellos, y ahí comienza el año. Según ellos, están en el año 5.700. Esto es escatología, por eso no se entiende mucho explicarlo así tan fácil, es escatología. 5.782. Van ahora. Desde el nacimiento de Adán. Dice que la creación de Adán fue en el año 5.782. Pero dicen que en el tiempo de las cruzadas se perdieron 200 años, más o menos. Eso lo da 5.982. Hay una teoría que dice... Edad de época, se pone eso como puedes poner edad de época hebrea, 5.700. Claro, edad de la época hebrea. Calendario hebreo, sí. Calendario. 5.000, unos 200 años que se perdieron en las cruzadas, nos da 5.982. Hay una teoría que dice que la Tierra fue creada, con el universo, todo lo que hay, la creación en Génesis, dice que fueron 6 días de creación, ¿se acuerdan? Sí. Dios creó, primero, segundo, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y el séptimo descansó. Dicen que cuando se cumpla el año 6.000, ya el séptimo descanso. O sea que es el año milenial de Cristo. Es el año donde Cristo va a gobernar acá en la tierra. Cuando se cumple el año 6.000. Según esto faltan 8 años, no, 18 años. Para que llegue el año de... ¿Por qué se tiene por perdida los 200? Por el tiempo de las cruzadas. Pero de las cruzadas, cuando vino León el Grande para conquistar... Todo ese lío que hubo ahí entre todas las cruzadas, ahí se perdieron, antes que empiece el calendario gregoriano. Ah, porque después se pasó al gregoriano, nosotros usamos el gregoriano. Ah. Ellos usan el lunar. Pero tenemos que entender que Israel tiene 4 calendarios. Tiene el calendario agrícola, el de guerra, el civil y el religioso. 4 tipos de calendarios totalmente diferentes. Es una locura entender Israel. ¿Sí? Porque usan la numerología, ¿no? Y usan la cábala, Kabbalah. Ah, Kabbalah. ¿Se entendió más o menos? Es una escatología por ahí, por eso yo se los quería enseñar igual, como para que tengan ahí un datito más importante, para que se preparen, porque falta, según esto, 18 años para que venga Cristo. No es nada. para el milenio. Para el milenio, claro, o sea que habría que sacarle 7. Claro. O sea que le podemos sumar 7 más. O sea que si le sumamos 7 más, nos da 9 acá, ¿no? Así que no hay que hacer proyectos a largo plazo. 11 años. No hagan proyectos a largo plazo porque Cristo viene pronto. Día a día, sacrificando día a día. Día a día, Según día a el día. calendario, pero si Cristo te ocurre llevarte esta noche, sonaste. ¿Y sí? Sí, hay que estar preparado, no nos conviene. 5.980 y 9. 9. Recontamos los 7 años de la tribulación. Sí. Cada 2, pero ahora pusimos 9 porque era la tribulación. 7 años. Eso es una teoría. Una teoría. Bueno, ¿Pero qué quedan esos 18 años? supuestamente 11. 11. Para que empiece la tribulación. Porque le Para el saca rapto. 7 de los Pero de la antes de la tribulación. tribulación ya no está. Por Para el eso. milenio. Porque Que ya para el milenio. Entonces, ¿cuántos años quedan? 18. 18, para el milenio. Ah, Acuérdate que el milenio viene después de la tribulación. Después de la tribulación. pero la tribulación. Con esa base son 7 años menos. Sé que la escatología es un poquito más difícil de entender, tengan paciencia, vayan acaparando de a poco. Estos datos son importantes, pero son teorías. Me voy a pasar de vacaciones a vacaciones, ya está, ya no trabajo más. Aprovechar el tiempo, disfrutemos las cosas que el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Volvemos a lo nuestro? ¿Qué les parece? Amén. ¿Anotaron todos? Sí. ¿Alguna duda sobre esto? No. ¿Muchas? No se queden con dudas, siempre que estamos en el tiempo para saciar. Lupita, Esa, bueno. Estaba estudiando Lucas. Bendiciones para todos. bendiciones. Acuérdense que estamos en el momento donde se pueden sacar las dudas, no se queden con dudas. Preguntemos, si no sabemos, lo buscamos. ¿Sí? No se queden con dudas, hermanos. Miren que no es la idea. Esto está buenísimo, pero es teoría. Son teorías de uno, de otro. Pero sabemos que esto se da, la línea de tiempo se da tal cual está ahí, así que así va a pasar. ¿Amén? Amén. Bien, gloria a Dios.
Sin preguntas, entonces seguimos. Las últimas palabras de José, así como las de su padre Jacob, fueron trascendentales. ¿Me siguen? Pero, Gracias. ¿qué podemos decir acerca de las últimas palabras de Jesucristo? Sabemos los cristianos que había en su corazón antes de partir. Cristo les apareció a los discípulos por 40 días, después de su resurrección. No me hagan pasar por la lista, no. Durante este tiempo, Él les dijo sus últimas palabras en la tierra. Esas palabras revelan lo que es más importante en el corazón de nuestro Señor. Les ordenó permanecer en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. El Señor Jesucristo quería que sus seguidores recibieran el poder del Espíritu Santo. Así ellos podrían hablar de otros de Él. En este capítulo estudiaremos muy a fondo el don prometido del Espíritu Santo y cómo pueden recibirlo los creyentes. Queremos dar especial atención a las últimas palabras del Maestro. Bien, lección número 1, el don prometido por nuestros padres. Hechos del 1, ese lo vamos a estudiar ahora, al 1:5, la obra de la iglesia, Hechos 1, del 6 al 11, los pasos hacia Pentecostés, Hechos 1, del 12 al 26. El don prometido por nuestros padres. Con la Biblia. Hechos 1. Hechos 1, del 1 al 5. El que lo tenga lo podemos empezar leyendo. Esto es un- Dice. ¿No lo tiene? Del 1 Del 1 al 5. Del 1 al 1 al 5. ¿No lo tiene? Sí. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, de la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ves? Dentro de no muchos días será bautizado con el Espíritu Santo. No en el momento, sino dentro de no muchos días. Según la cuenta que sacamos, ¿Que eran en Pentecostés? fueron 6 días. En Pentecostés. De ese momento hasta Pentecostés pasaron 6 días en los cuales usted imagínense, Jesús se va y ¿qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Seguramente ya mañana va a pasar. Llegó el día de mañana, nada. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está fallando? Después cuando empecemos a leer más, nos vamos a dar cuenta que Pedro tiene una excelente idea. Lo que pasa acá es que no somos 12. Y la palabra, él recuerda que en un salmo decía que tienen que ser 12 los apóstoles. Entonces acá lo que falla es eso. Tenemos que hacer algo para ayudar a Dios. Entonces, ¿qué hace Pedro? Orar. Nombre Matías. Empieza a nombrar a Matías. Busca gente Para que haya dos. que estuvieron con ellos, eligen a 2, a Matías y al justo, ¿no? ¿Era el otro? Sí. A Barsabás, José. a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justos, y a Matías, ¿no? Entonces Pedro busca una fórmula mágica, diciendo que ahora que somos 12, seguramente sí va a venir el Señor. Como que el Señor nunca les ordenó eso. El Señor le dio una sola orden a la iglesia en ese momento. ¿Y cuál fue esa orden? Que permanezcan quietos. Quédense quietos. Esperen acá hasta que venga el Espíritu Santo. Y de eso vamos a ver ahora, de esa orden tan especial. ¿Por qué les costó tanto seguir esa orden? Quédense quietos. Y Pedro ya sale a buscar un apóstol más. Le sumó una boca más a la mesa. No obedeció. Quédense quietos, esperen. Y ellos estaban desesperados por hacer algo sin entender que, ¿Quién era Pedro de vuelta? que Dios no tenía problema con eso. ¿Sí? Contexto histórico. Tanto el Evangelio de Lucas
como hechos fueron dirigidos a Teófilo, otra vez Teófilo, un amigo de Lucas. El nombre Teófilo es una combinación de dos palabras griegas, teo, que significa Dios, y filo, que significa amor. Como decíamos otro día con Cari, que bien planteaba ese punto, sabemos que filo es amor familiar, ¿sí? Así es que Teófilo quiere decir el que ama a Dios, o la familia que ama a Dios sería. Este nombre era común en tiempos del Nuevo Testamento, puesto que Hechos fue escrito para uno que ama a Dios. Todo creyente se siente incluido. Más si decimos, la verdadera traducción como tiene que ser, familia que ama a Dios. La prédica de ayer. Sí, algo así sería. Recuerde, Hechos es el segundo libro de la historia que Lucas escribió a Teófilo. En Lucas 1.3, la palabra excelentísimo describe a Teófilo. Esta hace suponer que él era un oficial o una persona rica o de posición alta. Tal vez el Espíritu Santo usó a Teófilo para difundir las copias de Lucas y de Hechos. O sea que el Evangelio de San Lucas fue la primera temporada y la segunda temporada fue el libro de Hechos. Nosotros tenemos que entender una cosa, ¿no? Yo a vos te digo, escribime la fecha del día de hoy. ¿Qué haces? Con la fecha del día de hoy. ¿Con qué? Con la lapicera. ¿Sobre qué? Con una hoja. Bien, imagínate hace 2000 años atrás no existía la lapicera. Ah, mucho menos hoja. Mucho menos hoja. O sea que tenemos acá un gran problema. No era fácil, no era barato, no era cómodo hacer traducciones. Por eso se dice que Teófilo era una persona rica que podía pagar los papiros. ¿Saben lo que es un papiro? Sí, Los rollos. Los rollos, los papiros, y el otro era... Había tres materiales. Ya les copiaron esto, ¿no? Sí. No, tenía que haber traído ese estudio. El papiro, el pérgamo, el pergamino y la viñeta. Y como tinta que son. Ajá. El sello, ¿no? Entonces era el pergamino, Escribían con algo, mojaban así, que escribían con Una pluma, por algo eso. como tinta, algo. pergamino, el otro era papiro y el otro era viñeta. ¿Cómo? Viñeta. Viñeta. Eso era todo rollo, ¿no? Así que se enrollaba. La viñeta es más tirando a algo más tosco, más como barro, arcilla, algo más duro. Pergamino, papiro, viñeta. El más barato era la viñeta, que era un pedazo de barro y escribían ahí. El papiro estaba hecho con hojas de... ¿Cómo se llama? Hojas de papiro. Papiro. Pasa, tiene un nombre en la planta esa, que nace en las orillas de los ríos. Era una hoja. Estiraban la hoja, la ponían a secar y escribían encima de esa hoja. Ah. Como una especie de caña o algo así. Que estiraban bien. Hay hojas grandes. Y eran hojas grandes que escribían ahí. El problema era que no duraba mucho tiempo. Enseguida nomás empezaban a secar y a cuarticar todas y se empezaban a romper todas. En cambio el pergamino era pieles de animales, sobre todo de ovejas. La ponían a secar, las estiraban y escribían sobre eso. Los pergaminos eran carísimos. Imagínate, cada oveja sacarlo para poder escribir en eso. Los papiros era más barato y la viñeta era más barato todavía. Pero aún así, por más que hubiera todo eso, habría que encontrar gente que sepa escribir. No era fácil escribir. ¿Cómo hacían para escribir? Tenían tinta. ¿Qué viñeta que era? Tinta. La viñeta es una especie de De barro. barro, arcilla. Planta acuática era la hoja de una planta acuática. también. Una Pensaba, tabla. barro. Una tabla. Sí. Una planta acuática, ¿no? Claro, es. Sí, planta Barro o acuática arcilla. de tallo hueco y listo. Rizoma aromático El de papel era un vegetal. ¿no? Claro, una planta acuática. hojas largas y estrechas. Modo de escritura el que pone ahí. Claro, ese es el modo de escritura. De escritura no, eso es papel. Eso es para... Eso era el papel, ¿no? ¿Con qué se escribía? No, ahora vamos con la tinta. La tinta era entre sangre, una mezcla rara de sangre, carbono y petróleo. Agarraban una pluma, literalmente una pluma de un animal, lo pinchaban ahí y escribían con eso. Tipo, El que más aguantaba era el pergamino, Piel de reses. piel de reses. Buscame viñeta, por favor. No me salta.
Me No me acuerdo. saltan la lista. viñetas de ahora, las que hacen en el colegio. No. Como historietas, pero no me salta como Mira. viñeta. Tengo que traer todos los estudios que tengo, eso los tengo bien El detallados. cuadro que contiene uno de los dibujos de los seis. ¿Viste? No sale. Bueno, después se los busco bien. Y la tinta era. La tinta era una mezcla de entre sangre, carbón y petróleo. Allá O brea, más ya que en petróleo. esa época había petróleo. Sí, parece que era brea, más de Mezcla bronce. de Egipto, de... Entre muchas otras cosas, ¿no? Sangre, carbón. O sea que acá vemos que no era fácil realmente escribir las cosas. Cuando Lucas empieza a escribir el Evangelio, menos mal que hubo una persona muy rica que compró varios pergaminos. Hoy en día, o cuando se hizo la Biblia, no hay originales. No hay cosas escritas por puño y letra del autor. Si vos buscas un pergamino de Pablo, no hay pergamino escrito con la letra de Pablo. Hay copias del pergamino escrito con la letra de Pablo. ¿Y quién tiene el original? No existe. Ah, no existe. No existen originales. Todas son copias. Isaías, Jeremías, No, es los mentira Salmos. lo de las iglesias católicas. Todo mentira. Todas las reliquias, todo lo que tienen hecho es todo mentira. El otro día estaba viendo, había una iglesia, no me acuerdo dónde, en Italia, que dice que tenía una de las espinas de la corona de Cristo. Entonces veneraban la espina de la corona de Cristo, le rendían culto a eso, y esa una iglesia importante para todo el pueblo, porque tenía la espina de la corona de Cristo. Dice que tenía una gotita de sangre ahí, y si la tocaba te daba milagro. O sea, imagínate la locura que es. El tiempo de las reliquias, que fue en el tiempo de Martín Lutero, Ah, para que los lugares sean importantes tenían que tener una reliquia. se agarraban de eso. Se los agarraban de eso. Entonces de repente apareció el cráneo de Juan el Bautista, Para que vayan ahí. que entonces todos iban a ver el cráneo. Para confundir. Entonces esta iglesia era la iglesia importante, donde hacían milagros, porque estaba el cráneo. Vamos a decir, la escogida. Claro, y así cada uno de esos, ¿no? No, para atraer más. De vale. Santiago de Santiago de Compostela, Ah, el Santiago. que está ahí En España. en España. Dice que el apóstol Santiago fue para España, nunca fue a España. Ah, Que fue muerto y muerto. Entonces ese camino que hacen de Francia hasta España es mentira. Mentira. Esa peregrinación a Ahí te das cuenta del tiempo de las reliquias, cuando la gente buscaba tener reliquias. Está la corona de Cristo, está el vaso de Cristo. Cuando el vaso de Cristo fue una reunión así y esta copa no la encontraba. ¿Dónde fue a parar esto? Y ahí vienen los religiosos. Y ahí vienen todas las reliquias. Claro. Así que guarden todo bien lo que yo toco porque capaz en algún momento tenga valor. Guárdenlo bien. Va por el manto, por la rosa. El manto de Turín y todas esas cosas raras. Ah, La corbata. La corbata el otro día. La corbata. ¿Qué pasó con la corbata? Yo les cuento. Estábamos allá en la iglesia de Varela. Es parte de la clase. Es parte de la clase, pero tienen que prestar atención. Allá en Varela, nosotros estuvimos enseñando lo que es doctrina y lo que es dogma. Entonces allá el pastor tiene como dogma que los días que hay Santa Cena, todos los que suben al altar suben con camisa y corbata. Entonces justo me tocó predicar ese día. Así que yo tenía que... Y el problema es que no tengo camisa que me cierre. Oh, Menos mal que me consiguieron una, entonces ahí sí me consiguieron una corbata. Parece que tengo una campera puesta, porque me va así la camisa. Me sobra por todos lados. Pero bueno, por eso mismo tengo que usar corbata ahí para respetar el dogma de ese lugar. Porque el pastor había dicho eso, nosotros estamos para respetar, no para confrontar. Ya sé que nos salva la camisa, ya sé que la corbata nos salva, ya sé que es exactamente lo mismo, pero hay que ¿y respetar. qué Porque yo diferencia hay tengo- entre dogma y... ¿Y doctrina? Sí. Las dogmas... Porque dice que no hay que seguir falsas doctrinas, dice la palabra. Claro, pasa que eso son las falsas doctrinas, pero no es la dogma. La doctrina la tenemos todas las iglesias universal de Cristo, que son las bases de nuestra iglesia, que son las 5 solas. ¿Se acuerdan las 5 solas? Se las voy a tomar ahora. Solo Cristo, solo la Escritura, solo gracia, solo fe. Falta una, ¿no? ¿Falta una? ¿Falta una? A ver quién la Solo tiene. Espíritu Santo. Doctrina, esas son. Eso es doctrina, nuestra doctrina básica. Doctrina. ¿Cuál falta? ¿Cuál es que gloria a Dios? Bien, Básica. muy bien, un 10. Doctrina Solo a Dios y a la básica. gloria. La doctrina básica No básica. vale, eso de No, otro pero ¿cuál estudio, era? estamos en otro estudio. Las 5 solas. Si no cuando 5 solas. ¿viste? Ahora nos No, quieren. pero lo dice desordenado. Solas. Porque Pues está en latín. Las 5. Por eso son solas. ¿Y cómo es? La número 1, bueno, no están sin orden, ¿no? 1, 2, Solo Cristo. solo Cristo. Nosotros creemos que solamente Cristo nos da la salvación. ¿Solo por fe? Solo Cristo. Nosotros creemos que solamente con la fe en Jesucristo somos Salvo. salvos, no hace falta nada más. Solo a Dios sea la gloria. Solo
O sea que la gloria solamente es para Dios, para nadie más. No hay santo, no hay virgencita, no hay reliquia, no hay Dios no nada. comparte la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. La cuarta. La cuarta, espérame bien, solo escritura, solo la escritura es la palabra de Dios, solo escritura. Y me falta una, ¿cuál me falta? A ver. Gloria a Dios. Solo gloria a Dios. Solo gloria. ¿Ya lo dijimos o no? Sí. No, La reforma. Solo a Dios y a la gloria. Sí, solo a Dios y a la gloria. falta una. Falta una. De la fe. La fe ya está. La de la fe. La Solo de que- gracia. Por gracia. Solo por gracia. Por gracia. Tengo, me salió en inglés. Bien. Lo que es rápida que Julián. Voy a sacar con los celulares, me va con los celulares acá. Menos mal que sabes inglés. Ya te descubrimos, Cari, ¿viste? Ya la descubrimos, Cari. Un cero. Eso es la doctrina. Esa es la doctrina básica de nuestra fe evangélica. Cualquiera que no respete esas 5 solas no se puede llamar evangélico. De la Iglesia Universal. No importa. Cada Iglesia Universal de Cristo. No la iglesia universal que anda por ahí. No los brasileños. Pare de sufrir. Ay, Dios mío. Pare de sufrir. En cambio, las dogmas son las costumbres que cada iglesia tiene. Ordenanzas y costumbres que tiene Sí, cada como, iglesia. por ejemplo, que algunas también que llevan las mujeres el cubierto del cabello. Claro, porque usan pollera. Esos son dogmas. Pollera, bueno. Dogma, costumbre. Costumbres de cada iglesia. Por eso nos tenemos que acostumbrar al dogma De cada pastor. Claro, vos te tenés que dice, poner en la Si no te visión. gusta, te va a gustar. Claro, No te tenés que poner en la visión del pastor, como dicen todos. Claro. Ah, Esa es la dogma. Dogma es. Santa Cena una vez por semana, hay uno que lo hacen todos los días, uno lo hacen al principio, a fin de mes, al principio de mes. Ah, Pero eso que es pero- costumbre. Dogma. Dogma. Ah, pero a lo que iba yo, la falsa doctrina tenés que desechar. Claro. Pero el dogma lo tenés que respetar. Lo tenés que respetar. Lo tenés que respetar Claro. por el pastorado que hay. Exactamente. Claro. Eso lo decía el pastor, cuál es la Porque no dogma. está en igual. contra de la voluntad de Dios tampoco. Exactamente. Por eso. No que te van a pedir cualquier cosa. Son Claro. costumbres que tiene la iglesia. Claro. Ahora si te pide algo que está en contra de la voluntad de Dios, sí. Ah, O sea, a mí el pastor eso dice con la dicho- falsa doctrina. Usar corbata, usar camisa y usar pollera, Te iba. ahí Claro. se otro problema. Ah, sí. Claro, Por más que tenga esa dogma, yo eso va en contra de la palabra de Dios. claro, ¿Entendés? Ahí sí hay un problema. claro, Tiene que ir con la palabra. Claro, ahí tiene que ir una palabra. claro. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí. Entre dogma y doctrina. Sí. Así que esas son las doctrinas que siempre. Por eso mismo los adventistas piensan que para ser salvo tenés que hacer otras ciertas más cosas. Por eso la iglesia adventista no es evangélica. Es la de los 7 días. Sí, los 7 días. La iglesia de los santos, los últimos. Saltos son. Del séptimo día. Los ¿Y qué hacen eso? Ellos, además de la salvación de Jesucristo, le agregan otras cosas que tenés que cumplir para ser salvo también. Vos, si por más que hayas aceptado a Cristo en tu corazón, que hayas transformado tu vida, si no guardás el sábado, no sos salvo. Pero, ¿qué ponen? Un libro apócrifo, ¿Eso lo ¿no? adventista o los sabatistas? Y esos son los adventistas. Los adventistas son los adventistas. Ah, Yo les aviso eso, Pero porque la usa- iglesia a media cuadra es una iglesia adventista. ¿Usan libros apócrifos? Ellos no. No, ellos no. bueno, a ver. Ellos lo que usan- Ponen. No, ellos tienen una profetisa, se llamaba Elena White, que Ah. también los libros de ella tienen el mismo peso que la Biblia. Para ellos no es solamente la Biblia, es la Biblia y los escritos de Elena White. Igual que Smith en los Es mormones. igual que Smith con los mormones. sí. Ahí está el gran problema de todo esto. ¿Se entiende? Ellos no trabajan los sábados, no hacen nada. No hacen nada los sábados, se parecen a mí. Pero Tampoco toman café, ¿no? no toman café, no fuman y bueno, no tienen que fumar nadie. Pero aparte de todo eso hay muchas cosas más. Ellos no pueden cantar, no pueden escuchar si que yo bebo café del campo. Se enoja enseguida. Es como Anda a vender café la fuera de la Semana iglesia, se Santa puede ir antes. adelante. Ujú. Es como la semana del Que no se escuchaba música, ¿te acordás? No, El viernes no se podía escuchar música. Era de terror. Te mataba si escuchabas música en tu casa. ¿Sí? Estaba re enojado. Sí. El viernes era un velorio total. Bueno, eso hay países que son así, Claro. que no se escuchan. Bueno, acá era así antes. Ahora no. No, ahora la iglesia evangélica avanzó mucho. Ahora somos un desastre. Ahora desbarrancamos mal. Ahora remolineamos. Remolineamos. Bien, esto la quería explicar. Entonces que no hay ningún pedacito de papel original. ¿Y qué hacían? Cada vez encontraron un pergamino de aquella época, no lo original, porque el original no está más. ¿Qué hacían? Encontraron una hoja así y yo en vez de irse a vender a él a 100 pesos, agarraba, la cortaba
10 y se le vendía cada pedacito 100 pesos. Entonces por eso no hay pedazos originales grandes, todos pedacitos, todos chiquitos. Los ladrones hacían eso. Pero judíos. Para los coleccionistas. Por eso nosotros tenemos que... Ay, qué ganas de enseñar todo esto. La plata va y viene, lo que importa la plata. La salud va y viene. La salud. Lo que tenemos que entender, por eso nosotros, cuando tenemos la Biblia en nuestra mano, no tenemos idea de lo que costó llegar a esta Biblia. Porque hay pedazos que no estaban enteros y había que buscarlo en otro lado para terminar de completarlo. No es que se encontró un libro entero, no es que el libro de los Hechos se encontró entero, o el libro de Isaías se encontró entero. Se encontraron un par de capítulos acá, un par de capítulos allá. El antiguo también era guiado por el Espíritu Santo, porque si no, ¿cómo podías ir anexando? Sí, el Espíritu Santo estuvo en toda la Biblia. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Sí. Toda, del principio al fin. O sea, que si vos buscas el libro de Génesis, no vas a encontrar el libro de Génesis escrito por la mano de Moisés. Vas a encontrar un libro de Génesis escrito por otro, escrito por otro, escrito por otro, porque había escribas, y cada escriba lo que hacía se sentaba y empezaba a escribir palabra por palabra todo. Eso se escribe. Un montón de veces. O sea que no hay originales. Nosotros cuando encontramos la Biblia, tenemos el problema de que la tenemos entera y pensamos que es fácil, que es lindo, pero no fue ni fácil ni lindo. Esto es un milagro de parte de Dios, poder tener una Biblia en nuestras manos. Es un milagro. Entonces se hizo de pedacito que fueron encontrando, lo fueron armando, y en base a estos materiales, la viñeta se rompía, no existía, el papiro se desintegraba, quedaban un par de pergaminos. En el Antiguo Testamento estuvo escrito todo en papiro, lo que pasa es que fue escrito por Esdra, resumiendo todo lo que había, entonces por eso se conservó mejor. A partir de Esdra salieron los grandes escribas y empezaron a hacer más fotocopias, más copias, más copias. Si tenemos hoy en día el Antiguo Testamento en papiro, es gracias a Esdra, que hizo un montón de copias. Fue el que implementó el hecho de hacer tantas copias. Encima ellos leían y ponían su punto de vista, o sea, no ponían la palabra original. No, esto ponían original palabra por palabra. Claro. Los escribas, palabra. El tema fue la traducción. Por eso. Después venimos con un problema. Llegamos al momento de las traducciones. Tenemos pedacitos de libro de todos lados. Pero fiel, palabras. O sea, Palabra fiel. El tema que llegó el momento de la traducción. Está todo escrito en hebreo. Y en hebreo, una palabra significa muchas cosas. Entonces tenemos el problema que por ahí que quieran decir una palabra y el que la está interpretando, de esa puede sacar 10 palabras. Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo para saber cuál de esas 10 palabras se aproxima más a la correcta. Porque no hay consonantes, ¿no? No había consonante, no había acento, no había coma. Tremendo. O sea, ahí vemos un milagro de parte de Dios que tengamos nuestra Biblia. Después de las versiones. Nosotros usamos mucho la Reina Valera, de Casidoro Reina y Cipriano de Valera, que eran dos monjes. Entonces me gustaría explicarlo, tomarnos nuestro tiempo. Bueno, vamos mucho al libro de Hechos. Pero ellos escribieron su Biblia en el año 1400 y pico, 57 creo. Año 1457 ellos hacen la traducción directamente de los originales hebreos. Bueno, que fue recto porque estaban hablando ustedes. 1457 creo que era. Cipriano de Valera y Casidoro Reina. Cipriano de Valera fue el que le escribió. ¿Cipriano? Cipriano. Ese es el que dice en la Biblia acá en esta. Claro. La que tenemos acá. Pero es traducida a 1960 Ese, esa. sí. No, primero va Cipriano. Cipriano, bueno. Primero va Casidoro Reina. Sí, sí. Casidoro Reina. Acá está. Casidoro Reina, Casidoro. Cipriano de Valera. Otras versiones. Cipriano de Valera. De Valera no. Valera. Y de Solano. Creo que es de Valera. Que mirás el pariente tuyo después. Un tío lejano de... Casidoro de Solano. Casi, ¿no? Casimiro Ramírez. La reina. ¿Cómo cuesta concentrarse así? Casidoro Reina, Cipriano. Reina es Cipriano de Valera. O ya lo puse la C con Valera. Por eso dice Reina Valera. Por eso se llaman las otras Biblias. Reina. Por los apellidos. Muy bien, por los apellidos. Casidoro Reina fue el que la escribió, la que hizo la traducción. Y Cipriano de Valera fue el que hizo la revisión.
Varela. Valera. ¿No era Varela? Bueno, Valera. Valera. Valera, yo puse Varela. Contagioso. ¿Cómo están hoy? Por Dios. Se tomaba el 354, lo dejaba en la Va que va mucho Valera, ¿no? Más demasiado Varela va. Valera. Valera, Valera. Y la que hizo. 1457, era 1557. 1004 tiene que ser. 1400. Un cero. Se confundió el profesor, por favor. Un cero. Bien, Casidoro Reina, cuando hizo la Biblia, que fue el que la tradujo, tardó 20 años en traducir la Biblia. Reina Valera. Y Cipriano de Valera en revisarla tardaron 18 años. 18 años. 20 años en traducir la Biblia y 18 años en revisarla. Acá dice otras revisiones. 20 años 1972, en escribirla, Valeria. 1909 y 1960. Claro, pues hay que Tardó 20 ir años revisándola. en escribir. Exactamente. Y de ahí salió la versión original, que se llama ¿Quién tardó 20 años? Cipriano. Cipriano, Casidoro. Reina 20 años. Y Cipriano 18. Antes de 1960 no había así la Biblia como Sí, yo. ahora te explico. Déjeme llegar hasta ahí. 18 años. 18 años. ¿Eh? 1450, ¿Viene, 57. viene a interpretarla mejor que Valera? No. No, solamente tiene un cambio. Y eso hace la Biblia, que se conoce como la Biblia del oso. Se la conoce como la Biblia del oso, así. Oso. Oso. ¿Cuál es la de Valera? Las dos. Las dos hacen la Biblia del oso. Y después hace, cuando la revisa Valera, tenés razón, se llama la Biblia del cántaro. Son las más antiguas las que primero. Son las primeras. La primera fue la del oso. Biblia de los. O sea, en español, ¿no? Estamos hablando. La traducción en español. La del oso, después la revisión de Valera, se llamó la Biblia del cántaro. Esto está buenísimo. La Biblia del oso, cuando la hace Cipriano, encuentra un error. Solamente en toda la Biblia, Valera encuentra un solo error. Y lo podemos ver en Génesis. Ah, esto me encantaba. ¿Cuánto? 18 años en revisarla. Uno la tradujo y el otro agarró y revisó el trabajo, lo hizo en 2 años menos. Pues tenés que escuchar la historia de estos dos tipos, fue increíble. ¿Hay un error en la Biblia? Una sola, hay un solo error que Valera lo corrigió. Ah, pero lo hicieron a la par, uno por un lado, otro por otro. No, primero lo hizo uno, el otro le revisó esa Biblia y encontró un solo error. 38 años después. Claro, 38 años después sacó la Biblia del cántaro. Ah. Ajá, ahí está, para. ¿Dónde está el error? El 27. ¿De qué se tomó el trabajo de leer lo otro para sacar solamente un versículo? Un solo error encontró, en toda la Biblia, que cometió. Y está acá, 27. Génesis 17. No, Génesis 1, 27. Ah. Y creó Dios al hombre y a su mujer. Ujú. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón, hembra lo creó. ¿La I? Así decía la versión del oso. Varón, hembra lo creó. ¿Qué ¿Qué hubiera pasado hoy en día si tenemos esa versión que dice varón, hembra lo creó? Le damos lugar a. A género. Bueno, fíjate ya como el diablo ahí estaba metido. En la primera Biblia. Entonces, ¿qué hizo Valera? Eran carísimas imprimir. Recién salía de la imprenta, recién empezó, se imprimieron 200. ¿Por qué no traje el libro? Que daba a entender como que puede ser hombre o mujer. Exactamente. Uno decidía si quería ser hombre o mujer. 200 ejemplares. Con ese error. Génesis 1:27. Un Génesis 1.27. Varón, hembra lo creó. Entonces, ¿qué hizo Valera? Después, para no tirar las Biblias del oso, le pegó encima de ahí un papelito que decía I. Y se lo pegó ahí. A las 200. A las 200. Entonces no se iba a perder 200 Biblias hechas, era muy Claro, caro. en ese tiempo. Era muy complicado tener. Entonces 200 Biblias solamente están con ese papelito ahí, corrigiendo eso. Una de esas 200 Biblias está acá en Argentina. Ah, ¿existe? Existe. Está en la ¿cómo se llama? Acá a la venta, ¿no? No, está en el ministerio.
Ay, ¿cómo se dice cuando vas a estudiar? Instituto. En el Instituto Bíblico de Flores de los Bautistas. Instituto Bíblico de Flores, ahí en los Bautistas, tiene la Biblia del oso, que está con ese error porque se ve el papelito. Está el papelito levantado así y está Pero pegado es ahí. como un museo eso. Claro, es un museo. ¿Y por qué Ah, nosotros no. no tenemos las dos cosas? Porque llegó hasta acá, hasta Argentina y quedó acá. No sé cómo fue que llegó hasta Argentina. Está la historia. De última llegó acá. Claro, está la historia de cómo llegó acá. Alguien se lo trajo hasta acá y... Lo tenemos nosotros acá. Así que una de las 200. Después la Biblia del Y ahí oso. comprueba de que sí está corregida. Claro, está corregida. Entonces en la Biblia del oso, lo que hacían los soldados era mirarla así, y como no sabían leer, veían un oso y la rompían la Biblia. Sabía que era una Biblia, estaba prohibida la Biblia. La Biblia no le pertenecía al pueblo, era solamente para el clero, era solamente para los sacerdotes, los curas. La gente no podía tener Biblia, estaba prohibido. Por eso fueron tan perseguidos Reina y Valera cuando sacaron su edición. Ah. Que No fue así quemaban, nomás. que los quemaban. Los quemaban los libros, todo, no fue así nomás la historia de ellos. Así que, bueno, esa es la historia del oso, Cantro. Ahora el tema es 1450, 57, y nuestra revisión dice 1960. 1960, ¿por qué? Porque el idioma se va actualizando. Lo que se corrige ya no se revisa la Biblia con los originales. Lo que hace es se revisa la Biblia con el idioma. Y se va actualizando al idioma. Por eso que ahí No en el cambia nada, lenguaje No cambia nada. Claro. Solamente el idioma. El idioma. Por eso vos vas a agarrar una Biblia. ¿Cuál es la versión que tenías, Cari, ahí? ¿Esta? Sí, las versiones anteriores que tenías anotadas. Pues está todo roto. Nueva versión internacional esta. Ahora les explico todo eso. La Reina Valera. Ajá, revisión. Las otras revisiones fueron en 1862. 1862. Imagínate el idioma que usaban en España en 1862. Yo había conseguido una Biblia, no me acuerdo qué revisión era, pero era vieja y no entendías nada de lo que hablaba. Por el castellano. Saberlo vosotros, más peor todavía que esta. Peor. Claro, No se entiende claro. nada. O sea que cada una fue traduciendo más y más. O sea que Reina Valera podemos decir que en el año 1500 vamos a ponerle. Pero no se va degradando las palabras, sí. La primera que escribió. No se va degradando. Fue en 1569. 1569, ahí está. Pero no se va degradando la palabra al griego, sí, un montón. No, pasa que como se va actualizando sobre esto mismo, ya más o menos como que la palabra sigue. Claro, No es que se va degradando, no es que... No, la palabra, Pasa claro. que siempre depende de la situación social donde se habla. Pongámosle acá en Argentina, habría que hacer una traducción argentina. Que se entiende, nosotros tenemos español, lo entendemos. Ahora anda el Chaco con los indios Claro, guaraníes. guaraní, eso que no entienden nada. No. Hay guaraní. cultura, yo trabajé mucho con sociedad bíblica, que son los que hacen la Biblia. Y ellos me contaban a mí que ellos había lugares donde iban a evangelizar. Llegaban a una tribu y la evangelizaban. Pero la tribu, después de haber aceptado al Señor, todos querían su Biblia. Pero ellos no tenían lenguaje Claro. escrito. O sea que primero había que inventar el lenguaje escrito, Se llama guaraní. para que ellos entiendan. Después recién hacer una traducción con ese lenguaje. O sea, dice que estarán, pero años, de años. Yo tenía un conocido Para hacerlo todo. de un cliente mío que partió y era testigo de Jehová. Sí. Y vos podés creer que, por ejemplo, en kilómetro 34 yendo para Villa Albertina, ahí estaban ¿no? Esa, el oso. para misionar a los quechua. Y tenían la palabra, hasta el mandarín los testigos de Jehová se preparan para ir a predicar. Claro, se repreparan. 1560. Ahí tenemos la primera Biblia. Cuando tenemos Reina Valera, en español, ¿no? Tenemos a Reina Valera buscando sobre los originales griegos viejos que habían en ese momento. En ese momento, calcularle, para poner un número, había 100. 100 pedacitos de libros en los cuales ellos hicieron su traducción y se basó. 100. Ahora de repente pasó algo que se llama los rollos del Qur'án. Dios, tenía que meter el coso. ¿Le gusta esto o seguimos con el estudio? No, está bueno. ¿Lo entienden? Tenemos que aprender, sí. Claro. ¿1560 de qué? Qur'án. En la vida de Reina Valera. 1560 la primera Reina Valera, más o menos, poner ahí la fecha. Eso se basó en 100 manuscritos encontrados. Las cuevas de Qur'án, ¿me cubrías cuando pasó la cueva de Qur'án, por favor? Qur'án. La reina. Dice. Ujú. ¿Qué dice? Porque acá dice Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. 1569. 1569. La de Qur'án. 1569. Ahí está. Con Q, Qur'án. Vos pones Qur'án y te va a salir la cueva de Qur'án.
Ahora que necesito ese dato, así ya sabemos bien y les explico todo esto. O sea que la Biblia esta de 1969, que fue cuando ya terminó toda escrita, se basaron en 100 manuscritos que encontraron. 100 pongo un número yo, capaz era un poquito más, capaz era un poquito menos. En las cuevas de Qumrán, que pasó en 1954, creo, 1954, hace muy poquitos años, en la cueva de Qumrán encontraron, si acá encontraron 100, encontraron 10.000. 10.000 pergaminos, 10.000 pedacitos originales de Biblias viejas, que no se basan en Reina Valera. Reina Valera lo hicieron con 100, en las cuevas de Qumrán, en 1954, encontraron 10.000. Está en hebreo. La fecha nomás decimos. 1947. 1947. Estamos por acá. Después Listo. dice... Listo, ya está con eso mismo. 1947. Eran unas cuevas que estaban en el Mar Muerto, unas cuevas donde encontraron muchas vasijas, y adentro de las vasijas había muchos pergaminos, más de 10.000 pergaminos. Entonces, como no estaban rotos, como no lo habían vendido, estaban más enteros que lo que se había pasado Reina Valera. Entonces, en estos pergaminos, estos 10.000, encontramos, ahí está la cueva de Qumrán, tenemos las imágenes. Entonces, en estos 10.000 encontramos que las nuevas Biblias se basan en estas 10.000 para hacer las traducciones, más que en las 100 que se basó Reina Valera. Por eso tenemos alguna diferencia entre la NBI Claro, y la otra. y la Reina Valera. Reina Valera se basó en 100 que habían encontrado hasta ese momento. Quiere decir lo que yo estoy equivocado, que no me gustan las Biblias de este tiempo. Si te descuidas, están más actualizadas que aquellas. Tienen 10.000 y encima los 10.000 pedacitos que encontraron son más viejos que estos 100 que encontraron. Fueron escritos antes. Tiene más autenticidad. Exactamente. ¿Y por qué estaban escondidas en vasija para que no la rompan? Para que no la rompan, para conservarla. Por lo perseguidos que siempre eran. Claro, porque estaban todos perseguidos. Eso lo hicieron los selenios, donde venía Juan el Bautista. ¿Los qué? Los selenios, que es una secta donde venía Juan el Bautista con ellos. Pertenecía a los O selenios. sea que es más confiable que aquellas 100. No se sabe. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Claro, acá tenemos el tema. Por eso mismo que aquellos que dicen, no, la NBI dice cualquier cosa. No, no dice cualquier cosa. Está basada en los 10.000, que es más antiguo que estos 100. Que quedaban Por más que lo encontramos cerca del Mar mucho Muerto. más cerca. Quedan en el Mar Muerto, la cueva de Pero todos Qumrán. estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a Reina Valera. ¿Qué pasa? De repente no hay mucha diferencia en sí base. Nosotros tenemos nuestra Reina Valera, que es palabra por palabra, y tenemos la NBI, que son conceptos. Acá Reina Valera lo hizo palabra por palabra la traducción, la NBI agarró concepto e hizo su traducción. Claro. Ahí está la grande diferencia. Pero por ejemplo, Jesús cuando baja de la barca y viene un endemoniado y no lo pueden sacar los discípulos, ¿se acuerdan? Los discípulos no pueden sacar el demonio, entonces Jesús lo saca afuera, los discípulos se le preguntan, ¿por qué, maestro, no pudimos nosotros? ¿Qué le dice Jesús? Que el espíritu que sale con ayuno y oración. Este espíritu no sale si no es con ayuno y en oración. En ninguno de los 10.000 que encontraron acá está la palabra ayuno. Solo oración. Solo oración. ¿Qué hacemos? O sea que el que la tradujo... Agregó, en estos 100 agregaron ayuno. Porque en estos 10.000 ninguno está la palabra ayuno. ¿Nos estamos matando a ayunar? No, porque Ah, lo había ayunado entonces. Toma, toma. No, pero Jesús No, también no. se fue a ayuno. Entonces Escuchen. Ese concepto. Pero escuchen, No, ayuna más los jueves, ya está. Se cortó la ayuna. Ya se me fueron. Perdón. Ese concepto está en todo en la Biblia. No hace falta ese pasaje para entenderlo. No. ¿Sí? Pero en ese pasaje está. Hay que ayunar. Hay que ayunarse porque la Biblia en todo lo dice. No es- Jesús no- lo no- hizo. Jesús ayunó. Pero ahí nos damos cuenta entonces por qué es el tema de tantas traducciones. Después está la traducción que es más fácil de entender que la de Dios viviente. ¿No? Nuevo Dios viviente. La traducción más fácil de entender, que es una Biblia hecha para aquella gente que no tiene estudios. O sea, las palabras son muy sencillas, muy fáciles. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Por eso salieron tantas versiones de Biblia. Lenguaje actual. Actual, sí. ¿Sí? Por eso hay tantas versiones de Biblia. Ahora, ¿cuál es la Biblia más fiel y más digna? Ninguna. No, la primera que nos han encontrado. Pero a la vez, ¿cuál es la palabra de Dios? Todas. Todas. Todo. Todas son palabra de Dios. Ahora ninguna se puede decir, no, yo me quedo con este y te casás con este y matás a todos los demás que no tienen esta. No. No. Está bien. No es una sola Biblia, son todas juntas, es palabra de Dios. Claro.
Claro. O sea, lo que dice acá está complementado con esa versión, Entonces, con la otra. no es como, Por dice, eso- como por yo eso- pienso, a veces no me gusta, tener que tomarla toda. No, sí, por eso cuando uno no predica o algo, el mismo capítulo, el mismo versículo te habla de diferentes épocas y diferentes etapas de tu vida. Claro. Es uno solo que como que se... Que tiene vida. Claro. La palabra tiene es viva y eficaz. Claro. ¿Entendieron esto? Sí. Bien. Gloria a Dios, no puedo creer, no se lo entendí. Tienen que seguir ayunando, Pero sigan ayunando, ¿eh? No Sigamos. me hagan trampa. Bueno, más o menos ya fue la explicación de la Biblia, las viñetas, la escuela de Qur'an y las traducciones. Pues siempre dicen, no, la mejor es Reina Valera, 1960. En base a esto, Pero Reina Valera. Claro, A mí me gusta. Claro, porque Estamos acostumbrados. lees la otra y es como que están... como que le falta fuerza a la otra, ¿no? Como que le falta el... Está muy livianito. Eso, como le falta el peso de vosotros, pecadores. Bueno, Dios santo, ¿dónde lo puse? Ayunen, che, no sean malos. Generaciones como la... ¿Alguna duda sobre todo esto? ¿Entendieron algo? Generación de vida. Salió ahí. Y ahora, ¿por qué la Biblia, la otra no sirve? La que tiene la de los chiquititos, eso. Sí que sirve. Pasa que le falta el Antiguo Testamento. La de los Ese es Gedeones. claro, ese es el Nuevo Testamento. sí. Esos son todo el Nuevo Testamento y los Salmos. Y los Proverbios creo también. Esa es la Biblia de los Gedeones, sí que sirve. Es lo mismo, Reina Valera. Claro. Nada más que te falta... Te falta el Antiguo Testamento. Se sacaron unos pares del Antiguo que tiene ahí en el Nuevo Testamento. Ahí en el cajón hay me Sí, tiene Salmos y Proverbios nomás. Claro, que tiene. Salmos, proverbios... Pero ¿quiénes son los que le reparten esas? ¿Por qué? ¿Quiénes son los que...? O es un... Porque por Son el costo iglesias, debe ser, claro, ¿no? no, Por son el iglesias que se costo. llaman Gedeones, que trabajan de esa Los manera. cristianos estaban. Claro, son cristianos. Ah, Es un ministerio de los qué Gedeones. tristeza porque a veces uno lo tiran, lo... Pasa que esa Biblia está hecha para sus hospitales, Para quitar a... para repartir en hospitales. sobre No, todo. la- Gedeones se mueven en hospitales y en En la escuela. penitenciaría. La escuela sale No desechan el Antiguo Testamento. No, no lo desechan. Pero Pero les está parece bueno que... porque los chicos también arranquen con la Biblia así chiquita para ellos, porque yo Había los un veo montón más de que esas Biblias que me había Repartían ahí en la escuela. ¿no? Sí, está bueno. Yo tenía una también. Mi papá pensó que era mala suerte. Bueno, che, ¿dónde queda? Volvamos al tema. Ustedes me desvían mucho. Bueno, vosotros Varela, ayunéis Varela. En el Varela. jueves. Vosotros ayunéis el jueves. No, yo no leí más. Che, yo nunca... Ay, pastor. Me parece que terminaste de Lucas y Hechos, Me ¿no? parece que el pastor me va a matar. De Lucas y Hechos, ahí terminaste. Ahí terminó. De Lucas y Hechos. ¿Seguimos? Amén. ¿Un poquito más? Amén. El ministerio del Espíritu Santo es un tema principal de Lucas. En su evangelio, Lucas menciona al Espíritu Santo unas pocas veces más que en Mateo y que Marcos. Pero en Hechos, Lucas enfatiza al Espíritu Santo más de 50 veces. Como creyentes, debemos entender la importancia de que el Espíritu ministre por medio nuestro. Si pasamos por alto esta verdad en Hechos, nos perdemos del tema más grande de Lucas. Si pasamos por alto la llenura diaria del Espíritu Santo, nos perdemos del mejor plan de Dios para nosotros. En esta lección, Lucas nos recuerda algunas de las últimas palabras de Jesucristo. Estudiemos el mandamiento, el don y el bautizador. A. El mandamiento. ¿Quién lee? Yo. Miremos nuevamente el mandamiento que Jesús dio. Lucas registra 2 veces. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. En Lucas 24:49. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, lo cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Bueno, acá Lucas recuerda las dos temporadas, en el Evangelio de Lucas y acá también en Hechos, dice exactamente lo mismo. Quédense, esperen la promesa del Espíritu Santo. No hagan nada, quédense tranquilos ahí. ¿Sí? Se ve que ellos no entendieron, estaban muy entusiasmados. Yo también me lo imagino a los discípulos entusiasmadísimos, habiendo visto a Jesús resucitado, que comió con ellos, después de todo lo que había pasado. Es muy difícil quedarse quieto
cuando estamos entusiasmados en las cosas de Dios. Claro, no podés. Pero tenemos que aprender que muchas veces metemos mal la pata Como que queremos ayudar a la iglesia y no necesita ayuda. cuando no sabemos quedarnos quietos en las cosas de Dios. Tenemos que confiar en el Señor. Si el Señor nos dijo A, es A. Nosotros tenemos que ayudarlo con el BC, D, E, F, G. Siempre lo queremos ayudar al Señor. Tenemos que aprender a confiar, a esperar. Que Dios te diga cuál es el siguiente paso en tu vida que vas a seguir. Pero la cuestión es siempre estar en los planes de Dios. Pero fíjate lo que dice. He aquí yo enviaré la promesa del Espíritu Santo sobre vosotros, de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Nosotros tenemos que entender una cosa. Jerusalén. Hasta que se haya revestido el poder del Espíritu Santo. También el otro le dice, esperen la promesa del Padre. No tenemos que esperar en cualquier lado. Hay un lugar donde tenemos que esperar las promesas de Dios. No es cuestión de que yo, bueno, mientras espero la promesa de Dios me voy de vacaciones. Las espero, no sé, en Miami, en Florida, Para los que están de vacaciones. en las Islas Cancún, En Bariloche. Para los que están de en las Islas En Cancún. Bariloche, en Rosario. Para los que ya tengo el Eso significaría querer acelerar el propósito de Dios. Querer acelerar el propósito de Dios y no saber esperar en el lugar donde Dios te dijo que esperes. Si Dios te dice todavía no, entonces vos te acelerás. Claro. Pero el lugar que Dios dice que espera, ¿dónde es? Jerusalén. ¿Dónde es nuestro Jerusalén? Acá en la iglesia. La iglesia, Como un claro. cuerpo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo cayó de repente sobre 120 que estaban reunidos como iglesia. Imagínate vos si uno de esos 120 eran 121. Y justo ese día, ese uno, no fue. Se cansó, se fue al museo. Se fue al museo, se fue a caminar. Qué mala que soy yo. Te vas por ahí. No sabés lo que pasó acá en la noche, no te lo perdiste. Imagínate que justo en ese día Claro. y te lo perdiste. Seguramente habrá personas que seguro que no fueron ese día y Que no habrán ido, que se habrán cansado, pues ya esperar 1, 2, 3, 4, ¿cuántos días puedes aguantar? Realmente cuando Dios te pide algo, te promete algo, ¿cuántos días aguantas? no creyeron. No te aguantas. Aguantás un día, Cuesta, 2 como cuesta, mucho, cuesta. 3 como máximo, ya no pasó nada, bueno. Cuesta. Me enojé, tiré todo, no voy más. Esa es la idea, esperar en Jerusalén, plantarse, como decía la predica anoche, que nuestras raíces, tenemos que empezar a crear raíces con un lugar, para podernos plantar y esperar ahí las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios no van a llegar fuera de Jerusalén, van a llegar cuando estemos parados y firmes en Jerusalén, ¿sí? Y así fue como pasó. El Espíritu Santo de repente, no es que dio aviso, no es que dijo, bueno, miren muchachos, vengan este domingo, no se lo pierdan, No. porque voy a llegar. Dice que de repente, de la nada. El de repente, está escrito acá, en griego significa algo como si fuera una sorpresa. Sorpresivamente. Así como si fuera sorpresivamente. Eso fue lo que pasó en esa noche. No fue avisado, no fue previsto, ellos no sabían qué iba a hacer en ese momento, ellos estaban en otra cosa. Es más, eso lo hemos explicado cuando llamamos Pentecostés. Pero en ese momento había una gran fiesta en el templo. Seguramente muchos, en vez de esperar en el aposento alto, se fueron a la gran fiesta del templo. Pues esa noche se celebraba Pentecostés. Y Pentecostés se celebraba en el templo, donde traían todas las primicias al templo. De repente estos 120, ¿se acordaron que Jesús les dijo? ¿Qué decían acá? Es como la palabra que dice, ¿no? Que el ladrón vendrá como ladrón en la Como ladrón en la noche vendrá el Señor. O como las vírgenes también. Algunos estaban esperando y otros no. Claro. El ladrón no te va a avisar, te voy a robar tu casa. La cuestión es que se tendría que haber dado cuenta que era en esa época. Por eso era tan importante la línea que Porque hicimos ahí al el Señor también principio. dice, no en muchos días tampoco dice. Claro. No, ¿entendés? No dice. Por eso yo hubiera entendido que Pascua era Jesús entregándose como cordero, realmente lo hubiesen entendido. No muchos días. Pasa que todavía no había llegado el Espíritu Santo. Entonces ellos no tenían ese conocimiento, no tenían esa claridad para poderlo ver. Pero el Espíritu Santo es el que te revela todas las cosas. Por eso mismo mucha gente fuera de la iglesia les querés explicar estas cosas y no entiende. No entiende por qué, porque no tienen el Espíritu Santo. Y al no tener el Espíritu Santo, no hay forma de que puedas ver esto.
Es lo que pasó a ellos. Si ellos se tenían que entregar, Jesús tenía que ser entregado en Pascua, como Cordero Pascual, morir de esa manera, como decía la Escritura, tan claramente, ellos sabían que al tercer día se iba a resucitar, tenían que haberlo sabido que se iba a resucitar, tenían que estar confiados que iba a resucitar, y aparte tenían que haber esperado que de ahí a 50 días iba a llegar Pentecostés, el tiempo de las primicias, el tiempo de los primeros frutos, que eran ellos mismos. Yo soy el primer fruto de Jesús, decía Pedro, Pedro, Juan, Santiago, yo soy el primer fruto de Jesús. O sea que en Pentecostés tiene algo que ver conmigo como primer fruto. Pero como no estaba el Espíritu Santo todavía con ellos, no llegaban a entender eso. ¿Y qué hacen? Se ponen a buscar uno más para que sean 12. ¿Se entiende? O sea que el hecho de que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos traiga iluminación, nos traiga conocimiento, nos empiece a traer luz sobre las cosas que no vemos, significa que el Espíritu Santo está. Ahora, si eso no te pasa, pues el Espíritu Santo no está. Y si el Espíritu Santo no está, es un serio problema. Por eso mismo yo puedo traer a cualquiera de la calle, sentarlo acá y no va a entender nada. Por más religioso que sea. A veces pasa que no lo sentimos o creemos que como no nos hablan, no está. Ajá. No todos los días nos hablan. No todos los días no habla. De Pero todos los repente. días él está. Claro, Él está, de repente. Esos 6 días que vimos ahí, el Espíritu estuvieron con ellos. Pero por ejemplo, hacen tanto énfasis en hablar en lengua, por ejemplo, como decís vos, dogma, porque es un dogma eso. Ajá. ¿Quién te puede decir que vos no tenés el Espíritu Santo si no lo manifestas? No. Como te hacen creer mucho. Claro, eso puede, cuando veamos Pentecostés vamos a hablar sobre el tema de las lenguas y Eso no especialmente tiene sobre que ver eso. nada, si no hace lengua no quiere decir que no está el Espíritu Claro, Santo. no quiere decir eso, no es una evidencia segura, Claro. es una evidencia de que está el Espíritu Santo. ¿Hablar lengua qué sería? Hablar en lengua. Pero no hablar en lengua no significa que no esté el Espíritu Santo. Claro. ¿Entendés? Hablar en lengua es una Claro, evidencia. porque Son muchos dos. dicen que la tenés que recibir para estar revestido de poder. Mentira. No, vos tenés que recibir el bautismo del Espíritu, que es otra cosa. Claro. Una es la manifestación, el bautismo del Espíritu, es hablar en Pero lengua. es necesario, Otra no. es perder el odio, otra es arreglarte con tu familia, otra es dejar los vicios, las adicciones. Claro. Porque Porque una- ese son que muchos trae lo problemas. En un completo, evangelio, el Espíritu. no sé, en Mateo no es, pero en las bienaventuranzas que vos estás dando, Sí. dice ser luz primeramente con la familia o con los de su casa, Claro, los de su su casa. casa. Ujú. En uno de evangelio, no sé si es Lucas. A nivel que, como decías vos, el estudio pasado, el jueves, Sí. dijiste Jerusalén, Jerusalén, nosotros. Judea, Ajá. no, Samaria. Judea El y hasta resto lo de último de la Ujú. tierra. Quiere decir que vos tenés que ser, Claro. ser luz en todos lados, pero en especial con los tuyos. En tu Claro. casa, En claro. tu casa, en tu barrio, en la iglesia y ahí, así. No ser figuretti. Claro, no solo acá o con los demás, sino en tu casa. Claro. Hay mucha gente que en la casa son un desastre. Claro, y debido a eso los cristiano. hijos no llegan al evangelio. Claro, esos son un desastre los hijos. Y Hay eso- muchos hijos de pastores, Sí. que vos decís, ¿por qué están separados? Porque conocen la intimidad del matrimonio pastoral en las Por eso no tiene puertas sentido adentro. en la casa. Esto primero hay que hacer ejemplo en la casa, luz en Jerusalén, en tu casa. Y eso, perdón, del don de lengua, eso también se creía antes así, pero la Biblia dice que, a mí me pasa que dice, no todos hablan en lengua, no Claro, todos profetizan. no todos, claro. O sea, eso es un don, son dones Es un de don. Dios. Ujú. Un don que da el Espíritu Santo Claro. para la iglesia. Claro, el que no habla en lengua no se tiene que sentir mal porque No. es decisión. Capítulo 12 de Hebreos. Ujú. No me acuerdo, pero sí, después lo revisaré por ahí. Pero ahora cuando hablemos de Pentecostés más, ahí vamos a hablar bien de las lenguas y vamos a explicar todo eso. ¿Sí? Bueno, ¿terminamos acá? ¿O quieren seguir un poco más? Yo por mí hago un poquito más. Me centro de más. Levante la mano quien se quiere ir. Un rato más, a ver. Yo llegué tarde. Quédate tarde. Bueno, sigamos. Padre, nos vamos a quedar hasta más Llegué tarde. un poco más tarde. Será como el colegio vinieron, por culpa que hablaron los compañeros y llevaron más tareas. Démosle un ratito más No, entonces. no, es así. Entonces dice el mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Él les mandó que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran el don prometido por nuestros padres. Les ordenó que no salieran de Jerusalén sin la promesa. Este don prometido fue el bautismo en el Espíritu Santo. A las personas les gustan los regalos. No es común tener que darles órdenes para recibirlos, pues están dispuestas.
no necesitamos dar órdenes a alguien para que se coma una comida gratis. Solo tenemos que ofrecérsela y se la comerá toda. No tenemos que ordenar a la gente que reciba dinero. Con ofrecérselo basta para que lo reciba. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo que ordenar a sus seguidores que esperasen para recibir el regalo de Dios? Consideremos 3 razones por las que Jesucristo dio una orden y no una petición de esperar. Fue una orden del Señor diciendo, esperen, no se hagan los locos. Pero a ellos les costaba mucho. Porque sabía que no iban a esperar, por eso esperen. Los retrató. Primero, ellos no se habían dado cuenta cuál grande era la tarea. Pensaban que Jesús había muerto solo por los judíos. Al principio los discípulos estaban llenos de prejuicios. Tuvieron que pasar años para que ellos comenzaran a compartir las buenas nuevas con los gentiles. No se habían dado cuenta de que el plan de Dios era que ellos le hablaran a los extraños y a los forasteros. El Señor ya les había dicho que contaran a cada uno en todas las naciones. Pero la verdad no habían cambiado sus perjuicios. Tal vez ellos tenían poder para hablar a sus familiares y amigos, pero con los extraños y pecadores era muy difícil compartir. Así que los discípulos necesitaban más del Espíritu Santo. Ustedes imagínense, nosotros tenemos un evangelio para la gente pobre. Muy fácil y muy sencillo. Necesitas de comer, Jesucristo te va a de comer, tomar el plato de comida. Necesitas remedio, Jesucristo te va a dar el remedio, 10 pesos sale el remedio, tomar el remedio. Es un evangelio fácil, sencillo, para la gente de bajo nivel. Ahora, también el evangelio es para la gente de alto nivel. Una persona que realmente vos lo ves y no tiene ningún problema económico. Vos le querés decir, pero Dios te puede dar. ¿Ya tengo? Te puede dar un auto nuevo. Ya tengo auto nuevo. Ya tengo casa nueva, tengo quinta, tengo esto. Te puedo dar una familia nueva. Yo estoy casado bien con mi esposa, acá están mis hijos, me aman. Tenemos que tener un evangelio también para ellos. ¿Por dónde le entras a una persona así? Por la salud. Estoy 10 puntos, pero acá están los análisis, te muestra todo, colesterol, todo, re bien. ¿Cómo le entras? Con el Espíritu Santo. La salvación, yo soy bueno. La justificación es así. Lleno de Justifica. Dios. ¿Cómo llegas a evangelizar? ¿Cómo le evangelizás a una persona así? Y si no siente el vacío del corazón, No estoy vacío, estoy contento, mira, mi hijo me ama, le digo, vale, salta arriba. Bueno, le hace la por algo cabecita. el Señor mandó por el eso, si no Espíritu. tiene un vacío en el corazón, El problema es que ese Es vacío difícil, es muy difícil, llegar. pero eso es lo que dice acá. Jesús Por eso dijo, Jesús le dijo, esperen al Espíritu Santo. Porque el que convence el pecado, ¿quién es? el Espíritu Santo. Vos le podés decir todo lo que vos quieras a una persona. Pero si el Espíritu Santo no lo preparó, no lo convence de pecado, Chao. Pero la semilla tirada sí que tiene. vos le tirás toda la semilla, pero el tipo va a rebotar. Sí, pero en el tiempo de Dios sí. Claro, el tipo- Ponele. cae. Porque Claro, esa es nuestra obligación, llevar la semilla. Sí. Pero si no está el Espíritu Santo que convenza de pecado, No. si el Espíritu Santo no está con vos para ir a esa persona a predicarle, No lo va a recibir. no va a recibir nunca. a nivel de consagración. A nivel de consagración de uno con el Espíritu Santo a predicar. ¿Entendés? Eso es lo que le está diciendo acá a los discípulos. Ellos no entendían eso. Y Jesús no decía, quédense acá, ellos salían a evangelizar y a hablar a los familiares, bien. A vos te conozco, a vos te falta esto, a vos te conozco, te falta esto, pero tenían que ir también a los gobernantes, a los romanos, a los de Antioquía, a los gálatas, a los de Efesios, a los corintios. ¿Qué evangelio iban a llevar a ellos? Claro. Si no tenían el poder del Espíritu Santo para convencerlo de pecado. Por eso nosotros, cuando tenemos que hablar con una persona que parezca que no tiene ningún problema, tenemos que orar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser el encargado de vaciar el corazón, hacer ese agujerito para que Cristo pueda entrar por ahí. Si el Espíritu Santo no está, como decía Sabri, Igual te das cuenta cuando esa persona tiene el Espíritu Santo porque te habla y es como que sabe tu vida, ¿no? claro, va sabiendo tu vida y te va guiando y vos escuchás a Dios hablar a través de eso. Porque vos ya estás preparado. Esa persona ya está preparada, ya fue movida por el Espíritu. Yo me acuerdo, yo me convertí el 28 de diciembre de 1999. Pero yo ya semanas antes, ya mi corazón sintió algo. De repente sentí y empecé a tener una necesidad de algo. Y siempre fui muy religioso. Yo estuve en muchas religiones comparadas. Fui muy metido en esas cosas. Yo estaba en el espiritismo, estaba en la brujería, todas esas cosas pesadas. Entonces cuando empecé a sentir esa necesidad de Dios,
ya ahí Dios empezó a trabajar en mi corazón. Creo que fue una semana después de haber agarrado un tratadito que me dio un cristiano y se lo tiré en la cara. Una semana después, ahí empezó a sentirse vacío. Ella con el Espíritu Santo empezó a trabajar. Cuando llegó ese día, ya mi corazón estaba dispuesto, mis necesidades estaban, pude aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Por eso el Que Espíritu, mientras tanto te sentías lleno por lo... lleno por todo lo que hacía, yo estaba re bien. Era un buen tipo, no tenía problema con nadie. Ahora me di cuenta que era un desastre. Y sigo haciendo un desastre. Pero ahora consagrado a Dios. Seguimos. Igualmente, todos necesitamos ser llenos con el Espíritu Santo. Su amor por los perdidos nos da el poder para amar a aquellos que no nos aman. El Espíritu Santo nos capacita para dar testimonio a los que son diferente raza, que hablan otros idiomas, que comen, visten y piensan de manera diferente a nosotros. Si la tarea no fuese tan grande, lo haríamos con menos poder. Pero Dios ama a todo el mundo, por lo tanto debemos ser llenos con el Espíritu Santo para testificar cuando Dios lo desee. Solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo sabremos qué decirle a cada persona por más nivel intelectual que tenga. Nos vamos a mudar a otro lugar, a otro barrio, un barrio quizás sea más refinado. Quizás venga gente de plata, gente con autos nuevos, gente con departamento en la costa, gente con mucha plata, muchos familiares. Todos tenemos que estar preparados para que ese corazón pueda tocarlo el Espíritu Santo. O sea que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para saber qué palabra decir en el momento oportuno y justo. ¿Sí? Se viene un tiempo nuevo para la iglesia donde esto tiene mucho que ver con nosotros. Vamos a enfrentar a situaciones que hay que dejar a Rambo. Hay que dejar a Rambo de lado lo antes posible. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Segundo, ellos no se habían dado cuenta de la difícil tarea que tendrían. ¿Quién sigue? Estaban tan gozosos porque Jesús había resucitado de la muerte. Lo vieron ascender del cielo. Sus corazones estaban llenos de emoción. Pero la emoción hace que las personas dejen de ver la realidad. Como los jóvenes enamorados, ellos no estaban conscientes de los problemas que vendrían. Como niños, ellos no se daban cuenta de que tenían enemigos. Cuando empezaran a testificar sus visiones, su visión se aclararía. Pronto comenzarían a llamarlos borrachos, blasfemos y mentirosos. A algunos le meterían en la cárcel, muchos perderían sus tierras, casas y posesiones terrenales. Serían rechazados por los judíos y sus seres queridos. Recibirían golpes y castigos y algunos morirían. La tarea sería más ardua de lo que ellos se imaginaban. La guerra espiritual estaba próxima y ellos necesitaban más del poder del Espíritu Santo para vencer. Muy bien, ahí vemos entonces, como dice acá, los discípulos como un matrimonio, como noviecitos recién enamorados. ¿Sí? Dos personas que no piensan en los problemas, sino que piensan solamente en estar juntos. Entonces ese tipo de emocionalismo nos hace sacar la mirada de una realidad que se venía después de todo esto. A Jesús lo latigaron, no. Lo castigaron, lo sentenciaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron. ¿A ellos les iba a pasar? Lo mismo. Ellos no entendían eso, ellos están como los dos enamoraditos, ellos que se van a vivir juntos y no tienen ni idea de nada, y se les vació la heladera, no saben cómo la van a llenar, les llegó el impuesto del agua, de la luz, del gas, no saben cómo lo van a pagar, les llegó el alquiler, no saben cómo lo van a pagar, se metieron en un embrollo porque estaban simplemente enamorados. ¿Y qué dijeron? Contigo, ¿se acuerdan del refrán? Pan y cebolla. Contigo, pan y cebolla. Después te das cuenta que el pan se pone duro y la cebolla es ácida. Cuando pasa el tiempo, empiezan los problemas y vienen las confrontaciones y los grandes problemas en la familia. Y nosotros también hoy en día tenemos que tener esa conciencia de que quizás en el futuro Dios nos haga así, ¿no? Claro. Pasa por eso tenemos el Espíritu Santo, para darnos esa conciencia.
Claro. Claro, pero no sabemos, porque ellos ahí en ese momento, en ese entonces, no sabían que uno iba a ser muerto por espada, otro iban a ser crucificado, otro iban a perseguir, no sabían. Claro, no sabían porque no miraban. Claro. Si hubiesen mirado la cruz. Claro, porque Claro. muchos creen que estar en el camino del Claro. Señor es todo fiesta, es joda, No, tener esto, tener lo otro, pero y acá te pero pasa, Jesucristo no, antes de hay recibir el que Espíritu ya algo. le había dicho, cuando iba Y camino a ahí está crucifixión en capítulo 22 de San Juan o de Lucas, dice, teniendo misericordia, dice que las mujeres se le acercaron y le dijeron a Jesús, dice que Dios se dio vuelta a todo como estaba lastimado camino al Calvario, dice, no lloréis por mí, sino por ustedes y por sus hijos. Dice, porque en aquel tiempo dirán, dice, bienaventuradas a las estériles y bienaventuradas a las que no han amamantado. Dice, porque en ese tiempo buscarán los collados y los montes y digan, corred, dice. Entonces dice, porque si hacen esto en el árbol verde, ¿qué irás a hacer en ustedes que son árbol seco? Algo así dice. Exactamente. Eso pasó 40 años después, en el año 70, cuando destruyeron Jerusalén. Amén. Ya lo estaba preparando ya. Ya los estaba preparando. O sea que tenían que tener esa visión, ya tenían que saber esas cosas, Claro. pero necesitaban el Espíritu Santo Amén. para que les Para recuerde que iba a cesar. pasar todas esas Para cosas. cesar. Cuando todo parece fácil, tendemos a sentir menos necesidad de Dios. Pero la persecución causó que los creyentes buscaran más el poder de Dios, del Espíritu de Dios. Algunas personas creen que en 1974, en Etiopía, había menos de 1 millón de creyentes cuando el comunismo ganó el control de las naciones. La mayoría de iglesias perdieron sus edificios y propiedades. La persecución fue severa, pero en 1992 el número de creyentes había aumentado a más de 6 millones. Se había establecido varias denominaciones, sin embargo, los creyentes de la mayoría de las denominaciones habían sido bautizados en el Espíritu Santo y son pentecostales practicantes. Es decir, que testifican valientemente de Cristo y oran frecuentemente en otras lenguas. La Unión Evangélica de Etiopía consta de varias denominaciones con millones de miembros. Esta unión envió a un grupo pentecostal para ir a construir un edificio para el Instituto Bíblico donde entrenarían a sus pastores. La persecución y los tiempos difíciles hacen que los creyentes de hoy sean tan pentecostales como lo era la primera iglesia. Cuanto más difícil sea la obra, más poder del Espíritu Santo necesitan los creyentes. Cuanto más empinada es la montaña, más energía se necesita para escalarla. Es cierto, cada vez que hay más persecución, la iglesia se expande más. Ese es el problema de nosotros. Nosotros estamos muy relajados y cómodos, porque no tenemos persecución. Yo te aseguro que si yo tengo que salir a mi casa, el camino de mi casa son 6 cuadras acá, tendría que cruzarme a la policía, que si me encuentran con la Biblia me matan, oraría mucho más antes de salir para acá. Y después de acá, para irme a mi casa, oraría muchísimo más todavía. Pero como no pasa nada, vengo con la Biblia así, se me cae en el piso, se abre, vuelan todos mis papeles, la levanto, que Dios te bendiga, y le pasa a la policía que Dios te bendiga. Por eso no tenemos todavía estos cristianos hoy en países como estos, libres. Claro, No porque hay tenemos países esa que son perseguidos. conciencia, La no tenemos esa conciencia de la conciencia de que en otros lugares sí, que por ejemplo en China, o sea, se tiene que estar escondido abajo de la tierra, porque Sí. ¿no? Pero lo que pasa es que yo digo, eso está haciendo el papel la tecnología también, ¿ves? Porque, por ejemplo, la ventana 340 esta, donde hablamos, se hace imposible a mente humana, por más que está lleno del Espíritu Santo, llegar. ¿Cómo llegar? Y ahí está el tema, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede llegar a todas las cosas. Por eso estamos viviendo en un tiempo de apostasía. Dice, cuando aumenta la maldad, sobreabunda la gracia y ahora sobreabunda. ¿A dónde ataca el enemigo? Huestes espirituales de maldad. Y cuando dice, principados, potestades, gobernadores, Gloria huestes espirituales de maldad que habitan en regiones celestes. Donde a veces no te pega más adentro del alma porque está el espíritu y te defiende. Pero puede pegar en el cuerpo, puede mutilar el alma. Que también las que nos rodean. Sí, sí. Es así.
Es así, estamos así sufriendo en este tiempo. ¿Sí? Bueno, lo dejamos acá, ¿les parece o leemos el tercero? No se quiere, qué bárbaro. Tercero, y ya cerramos con este. Terceros, ellos no se habían dado cuenta de la extensa que sería la tarea. Los discípulos tenían suficiente conocimiento y poder para comenzar la obra. Ellos estaban seguros de que Jesús había vencido la muerte, pues caminaron y hablaron con él después de su resurrección. Pero necesitaban más del poder del Espíritu Santo para finalizar la obra. Un poco de poder es suficiente para comenzar, pero cuando ese poder es escaso, las personas dejan la tarea antes de finalizarla. Por eso nosotros tenemos que terminar las tareas que iniciamos. Los discípulos creían que Jesucristo estaba a punto de establecer su reino en la tierra. Hechos 1:6. Él había vencido la muerte. Seguramente no tardaría en vencer a los romanos. Los primeros creyentes estaban cada minuto, esperaban cada minuto el regreso de Jesucristo. No tenían idea de que ellos testificarían y vigilarían toda su vida. La obra fue más larga de lo que esperaban, por lo cual el Señor les indicó que necesitarían poder especial. Ellos pensaron que, bueno, aguantamos 2 días, viene Jesús y nos defiende. Y no era así. Ellos mismos tenían que ser los que daban testimonio y cuidar sus vidas, por el poder del Espíritu Santo. Debemos ser prudentes y estar listos siempre para encontrarnos con el Señor, no solamente mientras estemos testificando y esperando. Podremos trabajar y esperar por más tiempo del que nos creemos capaces. Así como las 5 vírgenes prudentes, deberíamos proveernos de aceite extra. Podemos necesitarlo si el novio se demora. Mateo 25:5. No nos dejemos sorprender por las exigencias de la vida. Cuando vamos a tomar una larga caminata, es bueno llevar algo para comer. Antes de empezar un viaje, es sabio llenar el tanque del automóvil de gasolina. Llenémonos con todo el poder espiritual que Dios tiene para nosotros. Tanto los humanos como las hormigas conocemos la importancia del tiempo de la cosecha. Proverbios 6:8. Recojamos comida extra cuando está disponible. Más tarde, cuando ya no hay grano en el campo, hay suficiente almacenado para nuestro alimento. Así que no es extraño que tanto los humanos como los insectos hagamos planes para no perder nuestra fuerza física. Pero si consideramos el tiempo de Pentecostés, vemos que era cuando los judíos celebraban la cosecha, al final de la siega de la cebada. Ellos celebraban la fiesta solemne de Pentecostés. Deuteronomio 10, del 6 al 10. Perdón, 16. Tenían sus graneros llenos, es decir, suficiente alimento para el cuerpo, y en ese tiempo justo, Dios envía su Espíritu Santo. Una manera maravillosa de enfatizar nuestra necesidad de una cosecha espiritual. El Pentecostés, cosechamos el Espíritu que Dios tiene para nosotros. Nos llenamos con el Espíritu Santo. Entonces llegamos a estar listos espiritualmente para el futuro. Hagamos un buen plan para nuestra fuerza espiritual, así como lo hacemos para la parte física. La labor que viene por delante puede ser más larga de la que pensamos. ¿A qué se refiere entonces acá? Al hablar sobre que tenemos que, mientras haya comida, tenemos que comer y que nos guarde para la reserva cuando no haya comida. Estar preparado. ¿Cómo lo ven a eso? Y que Alimentarnos de las cosas de Dios, ¿no? Estar lleno del Espíritu. para los tiempos malos, para ¿Cuándo es un tiempo malo? y cuando estamos, En tribulación. claro, cuando vemos que la obra por ahí nos supera, que también nos sentimos cansados. ¿Y cuándo nos estamos llenando del Espíritu? Nos Buscando. consagramos más, lo buscamos más, nos santificamos más. Cuando congregamos, cuando oramos, cuando ayunamos. Exacto. Cuando tenemos la oportunidad. Nosotros cuando tenemos la oportunidad, Uno ayunando. cuando tenemos la oportunidad, uy, Dios. Cuando, Ahora te- menos, ayunando, comiendo. cuando tenemos la oportunidad de llenarnos con el Espíritu. Nosotros no podemos perder una oportunidad de ser llenos por el Espíritu. Nosotros no podemos perder una oportunidad de cuando el Espíritu se derrama acá, estar presente y disfrutar de esa llenura. Poner un ejemplo, ¿no? Vos estás en tu casa, estás con una adoración y una alabanza.
Porque muchas veces no hace falta estar de rodillas llorando, Ajá. ¿no? Muchas veces estás en tu casa alabando, adorando al Señor y de golpe sentís como algo que te da ganas de derramar tu corazón delante de Dios. Eso también, ¿no? Claro, eso también. Porque Esos muchas veces no momentos. te pasa solo en la oración, te pasa cuando Pasa estás que eso no es orando. suficiente, tiene que estar ligado con el cuerpo. Ah, Siempre claro, tenemos que estar en la iglesia también. todos ligados, porque después cuando hablas de momentos difíciles, es momento de afuera. Claro. Por ahí vos estás en un momento difícil pasándola afuera, por ahí te pasa una tentación y en ese momento no te vas a poner a orar y a ayunar. Sino que ya cuando estás cargado, ya estás lleno del Espíritu, podés resistir mejor esa tentación. ¿Sí? Cerremos. Cerramos. Algunos discípulos fueron apóstoles. Imagínense, eran cristianos que habían caminado con Jesús por más de 3 años. Habían predicado de Cristo, bautizado a la gente, ya sabían del Espíritu Santo. Fue el poder del Espíritu que los capacitó para ministrar. Ellos sanaban a los enfermos, sacaban demonios mediante la unción del poder, del Espíritu de poder. Lucas 9, del 1 al 2. Por lo tanto, podrían haber pensado que ellos tenían una porción suficiente del Espíritu. Podrían haber pensado que otros necesitarían el don, pero que este no era necesario para ellos. Pero aún los apóstoles necesitaban el bautismo del Espíritu Santo. Necesitaban tener una relación más profunda de lo que ya tenían con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo les ordenó esperar por el don prometido. El Jesucristo no hizo solo una sugerencia a los discípulos de permanecer en Jerusalén. Él no les dijo que podrían considerar la posibilidad de esperar. El Señor les ordenó esperar ser llenos con el Espíritu, con el bautismo en el Espíritu Santo. Él les dio una orden directa de obedecer. Asimismo, la voluntad de Dios es que cada creyente hoy sea lleno con el Espíritu Santo. Cada persona que nazca de nuevo debería buscar y esperar la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Para poder enfrentar los problemas diarios, tendríamos que buscar siempre la llenura de su Espíritu Santo. Ahí como yo conté en el testimonio de ayer de lo que me pasó con la BTV. Claro. Cuando llegué a mi casa recién yo me di cuenta, Lucas, ¿te acordás cómo me había arreglado la luz y que allá no me prendió directamente el foco? No me prendió directamente. Y yo no puedo explicar que no reaccioné, nada, no sé, no puedo explicar qué me pasó. Si era otra, pero como que no reaccioné nada, como que me dijo, no sé, no lo entendí. Tuviste paz. Claro, y después cuando me dice, no te voy a hacer venir por la nube, arreglalo, arreglalo. Ahí fuiste recompensada. Gloria a Dios. Después cuando llegué en casa, Luis revisó, se había aflojado el foco. Era eso, no, pero vos fíjate cómo el enemigo, ¿no? A veces yo digo, como cuando uno no va a estar lleno del Espíritu Santo y parece que reacciona de esa manera, diferente a lo de... Fue la bendición, porque si empezás a los gritos ahí... No, es que si te fuera mochan otro enseguida. así me pongo nerviosa y cómo puede ser y si yo arreglé, pero... Si Bueno, no, oramos no. y cerramos. Amén. Alguien que ore, por favor. Que tengan su espíritu. Oramos. Cri, cri. El que sienta en su espíritu orar, vamos. Amén. Yo, a ver. Sí, Señor, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque estuvimos una vez más, Señor, acá, Señor, en tu casa, Señor, aprendiendo más de tu palabra, Señor, a prepararnos, Señor, a capacitarnos, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que viene tiempos nuevos, Señor. Tú nos preparas, Señor, para esa tierra nueva, Señor, que tú ya estás preparando, Señor. Ese lugar nuevo, Señor, que tú ya estableciste, Señor. Gracias. Padre Santo, síguenos preparando cada día más, sigue capacitándonos más. Padre Santo, danos, Señor, más entendimiento de lo alto, Señor, para que podamos, Señor, comprender, Señor, tu palabra, para que podamos comprender, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, y el propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque somos un pueblo, Señor, unidos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, habita en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, en cada charla, en cada vez que venimos, Señor, tú estás presente, Señor, y nos abres las mentes, Señor, y podemos entender y podemos comprender. Te damos gracias, Señor, por la vida de Beth, Señor, que tú utilizas, Señor, para que nos pueda enseñar, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, le das esa capacidad, Señor, de que Él nos pueda hablar y entendemos, Señor, de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos guardes de regreso a nuestra casa, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias.
Hermanos, nos vemos por mi lado el domingo, ¿sí? Los que vengan a colaborar con la escuelita, el sábado. Oren por mí que tengo que dar clase mañana también a Varela. A las 4. Pasa Me vienen a buscar. Quiero que haga piso.